Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cuarta sesión del seminario de la crítica, la última ya de este cuatrimestre. Muchas gracias por venir, por seguir acudiendo a estas sesiones y por seguir viniendo en el segundo cuatri, que estoy seguro de que vayan a venir todos. En la sesión de hoy nos introduciremos en el pensamiento de Theodor Adorno de la mano de Jordi Mason. Como ya sabéis, es profesor de filosofía en esta facultad, en la Universidad Complutense de Madrid, y sus principales líneas de investigación giran en torno a la teoría crítica, la estética o la filosofía social. Ha trabajado intensamente en autores como Walter Benjamin o Hans-Jürgen Krahl, como las nuevas lecturas de Marx, y especialmente en el pensamiento de Theodor Adorno, sobre el que ha escrito numerosos artículos, y el libro Desde la vida dañada, la teoría crítica de Theodor Adorno, que se publicó el año pasado y se ha convertido ya en un libro de referencia en esta materia. Es también director de la revista de teoría crítica de Constelaciones y presidente de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica, y además de todas estas cosas, pues nos está ayudando a coordinar este seminario, que aprovechamos para darle las gracias. Vale, bueno, muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todas y a todos que estáis aquí, buenas tardes, y gracias también a Zoe. Quisiera empezar diciendo que bueno, que en realidad no es verdad que yo haya hecho prácticamente nada por este seminario, ha sido una iniciativa de Fran y Zoe, y creo que el éxito que está teniendo es palpable. Y solo puedo darles las gracias y vamos, me parece que es muy bueno que este tipo de iniciativas surjan del estudiantado y además en este caso de estudiantes queridos, vamos, y que de alguna manera se articulen iniciativas y seminarios como este que intenten de alguna manera dar cauce a los intereses que no encuentro en otros, ¿no? Y vamos, realmente mi contribución a este seminario ha sido prácticamente nula, y su generosidad, poniéndome entre los organizadores, pues ha sido también muy grande. Debo empezar, voy a coger el micrófono, debo empezar un poco con una captatio benevolente, porque he estado con fiebre en los últimos días y eso va a marcar mucho el tenor de lo que voy a decir, no sé hasta qué punto es febril. Espero que sea lo menos posible. Y bueno, habría que empezar diciendo que presentar la teoría crítica de Adorno en unos minutos, en 90 minutos, es imposible, ¿vale? Y no lo voy a hacer, solo voy a dar algunas claves de algunas cosas más o menos dispersas, ¿no? Sí que me parece importante partir de una cuestión importante a la hora de pensar qué es la teoría crítica. La teoría crítica de Adorno, en particular, no se puede pensar, digamos, a partir de consignas, o no se deja captar a partir de consignas como pueden ser cosificación, crítica de la razón instrumental, filosofía de la conciencia, cosas por el estilo. La teoría crítica no puede articularse en torno a conceptos abstractos. No puede articularse en torno a conceptos abstractos. Las propuestas recientes que ha habido en las últimas décadas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a través de teoría de acción comunicativa, teoría del reconocimiento, crítica de las formas de vida, ¿no? Lo que generan más bien son marcas. Son marcas. Adorno era un enemigo, como todos podéis saber y todas, ¿no? del pensamiento que subsume. Y en cierta medida, caer en esto con Adorno sería un error. La crítica, para Adorno, la teoría crítica es siempre una crítica determinada de una sociedad determinada. Una crítica determinada de una sociedad determinada. Y eso implica, de alguna manera, que responde y se articula a circunstancias históricas precisas. La teoría crítica se nutre de un impulso preteórico, un impulso también extraacadémico, que es transformar la realidad que se percibe como injusta, como insoportable. Y de alguna manera, las urgencias que llevan a enfrentarse con esa realidad cambian conforme cambia esa realidad. Eso significa que entender de alguna manera una teoría crítica significa entender en qué contexto surge, a qué circunstancias responde y cómo las encara. En el caso de Adorno eso significa hacer frente a las transformaciones del capitalismo, y no solo del capitalismo, las transformaciones que implican el pasado siglo, el siglo XX, como el momento de colapso de los fundamentos del mundo burgués en general. Esto, digamos, es algo que en su pensamiento está vinculado al auge y a la expansión del fascismo, a, digamos, el declive del capitalismo liberal con el auge del capitalismo postliberal o avanzado, a el cruce de un umbral en la capacidad de aniquilación y violencia de las sociedades modernas, que en el pensamiento de Adorno se recoge como un topónimo, ese topónimo es Auschwitz, ¿no? Y la consolidación de alguna manera de una situación en la que, al no habiendo un
sujeto histórico, un destinatario histórico al que dirigir la crítica claramente disponible con una voluntad transformadora. El horizonte histórico parece clausurado, parece cerrado y sin embargo la realidad social es tan miserable y produce tanto sufrimiento evitable que no se puede desistir de la crítica. Eso es un poco la sensación, por lo menos la situación desde la que piensa Adorno, como Adorno percibe su realidad. Y en cierta medida casi todas las contribuciones de su pensamiento en diferentes ámbitos del saber pueden entenderse un poco desde aquí, en cierta medida, creo. Es decir, ¿es todavía posible el arte después de la integración del capitalismo avanzado en una lógica de socialización total? Si es así, ¿a qué precio? ¿A qué precio sería todavía posible el arte? ¿Qué régimen de experiencia y de producción de conocimiento cabe en unas condiciones marcadas, las condiciones de experiencia, marcadas por los parámetros de la industria cultural? ¿Qué cultura cabe a la vista de Auschwitz? ¿Qué queda de la categoría burguesa de individuo una vez que sus presupuestos sociales, históricos, se han visto socavados? ¿Qué significa el principio de identidad como principio epistemológico y también como lógica, digamos, de discurso filosófico a la luz de la universalización de la forma mercancía, cuyo telos significa imponer la identidad sobre lo heterogéneo, al fin y al cabo, para hacerlo intercambiable, equiparable? La forma del equivalente tiene que ver con esto. Estas son las preocupaciones del pensamiento de Adorno y todas ellas tienen que ver con recibir la herencia de pensamientos y conceptos y problemas del mundo burgués e intentar ver hasta qué punto son todavía operativas en una circunstancia que ya no responde al mundo burgués. Sigue siendo capitalista, desde luego, pero es un capitalismo distinto, ya no es el del 19, ya no puede medirse desde los mismos parámetros, ¿no? Podríamos seguir. ¿Qué implica el autoritarismo para comprender la objetividad y la subjetividad social? ¿Qué vigencia pueden reclamar todavía los grandes conceptos de la gran filosofía clásica alemana, con la que Adorno dialoga constantemente, Kant, Hegel, Marx, y su pretensión emancipadora todavía? Y esto quizá es lo que se recoge de forma más clara en una de las frases más famosas de su obra, que es la frase que abre su gran obra filosófica, podríamos decir, si es que puede decirse esto así. No quiere decir que sea su única gran obra, pero aquella en la que Adorno intenta poner todo el acento en lo que puede decir de filosofía, que es dialéctica negativa, en la que Adorno empieza diciendo: la filosofía, que un día pareció superada, se mantiene en vida porque dejó pasar el instante de su realización. El juicio sumario de que se limitó a interpretar el mundo, de que quedó mutilada en sí misma por su resignación ante la realidad, se convierte en derrotismo de la razón una vez que ha fracasado la transformación del mundo. Hasta aquí la cita. Esta frase contiene muchísimas cosas y muchísimas referencias que ya sitúan a Adorno en una determinada estela, más allá de que evidentemente Adorno no se resigna a ese fracaso de transformación del mundo, cree que es solo provisional, si no, no haría una teoría crítica, ¿no? Se pasaría al cinismo con armas y bagajes, que sería lo más fácil, evidentemente. Pero no hace esto, ¿no? En donde se sitúa la idea de la emancipación como realización de la filosofía es en la estela de una cierta lectura de Hegel, cuyo representante más famoso es Marx. Marx vincula la realización de la filosofía, es sabido, en 1943, a la autoabolición del proletariado y por tanto a la revolución, en cierta medida. Y lo que Adorno entiende aquí es que lo que está en juego es la expectativa de una situación, la realización de la filosofía es la expectativa de una situación en la que la razón, por fin dueña de sí misma, por fin soberana, logre materializarse en la historia y dar forma a las condiciones de vida. Que haya unas condiciones de vida racionales. Eso sería de alguna manera otro nombre para lo que Marx en otro pasaje llamó el final de la prehistoria. Adorno es muy consciente de que esta expectativa es muy difícil de mantener en el siglo XX, ¿no? Que ya no puede asentarse sobre las seguridades con las que había cantado todavía el idealismo del que había partido esto. ¿Por qué? Porque el idealismo de lo que partía era de que era posible pensar la unidad entre pensamiento y realidad objetiva, entre subjetividad y mundo material, entre teoría y praxis, ¿no? Y Marx creía que, digamos, dando un vuelco materialista a esto, todavía era posible alcanzar esto. Por lo menos el Marx de formulaciones más entusiastas en su juventud, ¿no? El Capital lleva por otro lado y esto queda un poco, al menos articulado en otros tonos, ¿no? Pero Adorno se da cuenta de que ya no hay bases para poder articular estas seguridades en el siglo XX. Si Hegel había creído ver en el siglo XIX lo que en su filosofía de la historia, su filosofía de la historia, es decir, la filosofía de la historia universal, llama un radiante amanecer de la razón, el horizonte histórico de mediados del siglo XX difícilmente puede articularse o compatibilizarse con ninguna pretensión racional.
El auge y la expansión del fascismo, Auschwitz, la rígida confrontación en bloques de la Guerra Fría, la normalización de guerras de aniquilación de población civil, la progresiva clausura del horizonte histórico, todo esto evidencia de alguna manera que las tensiones entre emancipación y barbarie se han resuelto del lado más aciago, lo que triunfa es la barbarie. Ese es el punto de partida de Adorno. Vivimos en un mundo de barbarie. La catástrofe no es algo que esté amenazando, no es algo que esté por venir. La catástrofe ya está pasando. Y el único consuelo que tenemos es que todavía puede ir peor. Todavía puede ir peor. Pero eso consuela poco. Por lo menos para Adorno consuela poco. El problema también consiste en que no hay un movimiento de transformación social organizado. Y entonces, ¿cómo articular, cómo hacer vigentes, cómo hacer presentes todavía las expectativas de libertad, de justicia, de autonomía, de fin de sometimiento, a las que aún había podido aferrarse Marx? El pensamiento crítico del siglo XIX todavía había podido disputar, en cierta medida, qué era el progreso, qué contenido iba a alcanzar el progreso, en qué podía consistir la modernización. Para Adorno esto ya es difícil en la medida en que la modernidad y el progreso se ha amalgamado con la barbarie. Y en cierta medida ya no tiene sentido comprender la crítica como un intento de enlazar con potenciales todavía no desarrollados de la modernidad. Lo más importante en este momento es poner de manifiesto las aporías de la modernidad, su carácter destructivo, sus contradicciones, y es necesario también que la teoría cale más hondo para intentar entenderlas. Y eso es fundamentalmente lo que Adorno va a intentar aportar a la tradición teórica de la teoría crítica. Sobre esto, antes de entrar en materia, únicamente quisiera decir dos cosas. Una tiene que ver con una cuestión relativamente importante que está relacionada con cómo Adorno entiende que la teoría crítica está movida por imperativos categóricos, por un imperativo categórico. El imperativo categórico, desde luego, más conocido en la historia de la filosofía, con el que Adorno dialoga, es el de Kant, que es un imperativo moral. Pero para Adorno el imperativo categórico tiene que ver también con un impulso, ese impulso de transformación social del que vive, del que se nutre la teoría crítica. Y hay otro imperativo categórico importante en la gran filosofía alemana que se suele tener menos en cuenta, que es el del joven Marx. Derribar todas las relaciones sociales en las que el ser humano es una criatura degradada, desamparada y despreciada. Esto Marx lo formula como un imperativo categórico en la introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Adorno en cierta medida se sitúa en un horizonte histórico muy diferente, y él es consciente de que es muy diferente. Por eso, en 1966, en Dialéctica Negativa, en la segunda meditación sobre metafísica, dice, literalmente, Hitler ha impuesto a los seres humanos en su estado de no libertad un nuevo imperativo categórico: orientar el pensamiento y la acción de forma que Auschwitz no se repita, que no ocurra nada semejante. Insisto, nada semejante. Está claro que Auschwitz no se va a repetir. Y en cierta medida, este imperativo es muy importante, porque si pensamos cómo dialoga con el kantiano, ya no es la autonomía de la razón que se legisla a sí misma la que se da un imperativo. Este imperativo viene impuesto por cosas que ocurren en la historia, que han ocurrido de facto en la historia. No es la autonomía del sujeto moral, sino que son las experiencias históricas que cobran sentido además en una condición que Adorno llama de no libertad. Esa condición de no libertad es para Adorno las condiciones de vida del capitalismo, que están marcadas por la heteronomía, que llevan a que los individuos no sean dueños de sus biografías. Y tampoco es un imperativo que busque fundarse discursivamente como una ley moral racional o como un principio abstracto, sino que responde a un impulso, a una reacción espontánea que no quiere tolerar que el horror perdure, que la barbarie tenga la última palabra. En esto conecta con el imperativo de Marx, clarísimamente. Y sin embargo, Adorno ya no cree estar en la situación de poder pedir a la teoría derribar relaciones sociales. Para eso la teoría necesita una relación con la historia, y Adorno no ve una relación con la historia. Le gustaría verla, pero no la ve. No la ve. El sujeto con el que Marx podía contar no está disponible. Y en cierta medida, todo lo que queda, por tanto, es dar una nueva orientación al pensamiento y a la acción que impida que se reproduzca incesablemente el nuevo umbral de brutalidad, de violencia, recordemos que Auschwitz no es algo que ocurra solamente en una lejana población polaca que se llama Auschwitzim, sino que forma parte de todo un sistema de deportación, control de trenes, que la gente pierde de vista a sus vecinos, ¿no? Se hace posible con grandes avances técnicos, el empleo, por ejemplo, de gas venenoso para la producción masiva y barata de muerte, ¿no? Es decir, hay toda una serie de elementos que forman parte, digamos, no de una violencia atávica, sino de un uso
muy consciente y bien dirigido de medios técnicos, racionales, logísticos, incluso de transporte, que hacen posible esto, ¿no? Adorno se da cuenta de que esto tiene que ver, digamos, con un nivel de... que esto implica que la normalidad incuba un nivel de brutalidad y de violencia que revela aquí un grado extremo, pero que forma parte, esto es algo que forma parte, digamos, de condiciones sociales objetivas y subjetivas que empiezan mucho antes de Auschwitz y que para Adorno siguen vivas después. Siguen vivas después. Y eso, por tanto, el imperativo categórico no significa de alguna manera convertirnos en estatuas de sal que estén horrorizadas mirando lo que ha ocurrido en el pasado, sino que significa de alguna manera agudizar las miradas a las persistentes catástrofes de la vida social para evitar que se vean minimizadas o sancionadas. Este es de alguna manera la conciencia crítica desde la que Adorno piensa, sobre todo en los años 50 y 60, ¿no? Cuando dice que si tiene todavía sentido hablar en algún término, si tiene todavía hablar de alguna noción de progreso, tiene que ver con que no se repitan, con que no se perpetúen, con que no continúen este tipo de lógicas de degradación constante de la vida. Bien, si hace falta luego volveremos sobre esto. Esto era únicamente para dar una serie de cuestiones casi de coordenadas, ¿no? Y me gustaría únicamente decir una cuestión previa, antes de entrar más en harina, que tiene que ver con la peculiar posición que Adorno ocupa en el contexto del Instituto de Investigación Social. Adorno, cuando se piensa hoy en la teoría crítica de la llamada Escuela de Frankfurt, si es que se puede llamar así, porque ni era una escuela, ni su principal teoría se desarrolló en Frankfurt, sino más bien en el exilio, ¿no? Adorno realmente no forma parte del contexto inicial del Instituto de Investigación Social. Tiene un carácter, su figura es muy marginal, hasta 1937 es completamente marginal. Solamente, digamos, a partir de toda una serie de circunstancias históricas, biográficas, pero sobre todo históricas, Horkheimer, que es el líder de este proyecto, se da cuenta de la importancia que tiene para él colaborar estrechamente con Adorno, porque su pensamiento le ofrece toda una serie de claves que son absolutamente centrales para hacer lo que él quiere hacer, que es pensar en cierta medida en una noción de crítica que esté a la altura de lo que comienza a pasar a partir de lo que comienza a pasar para el pensamiento emancipador a partir del pacto entre Hitler y Stalin, fundamentalmente. Esto exige para Horkheimer de alguna manera radicalizar la noción de crítica y no poder asumir algunas de las cosas que había entendido hasta ese momento. Y Adorno le sirve de ayuda en este punto. ¿Pero de dónde viene Adorno? Adorno en realidad viene de unas coordenadas distintas. En primer lugar, Adorno es músico antes que filósofo, forma parte, digamos, milita activamente en la Segunda Escuela de Viena. Sus principales inquietudes juveniles antes que filosóficas son artísticas, ¿no? Y también sus inquietudes intelectuales, que cuando Adorno tiene que pensar en de quién está cerca, quiénes son sus compañeros de viaje, ¿no? ¿Quiénes son sus compañeros de viaje? Hasta 1937 Adorno no hubiera pensado en el círculo de Horkheimer. Sus compañeros de viaje eran Krakauer, eran Bloch y sobre todo era Benjamin. Es decir, tres intelectuales al margen del mundo académico, a diferencia de Marcuse, Horkheimer, Löwenthal y otros, ¿no? Al margen del mundo académico, que en cierta medida son exponentes de un radicalismo intelectual que quiere replantear los términos de la filosofía, del pensamiento crítico, de la crítica cultural, después del colapso del mundo burgués, para dirimir en cierta medida, para articular una nueva forma de plantear la filosofía. Fundamentalmente, en todos ellos tiene un carácter muy central en la categoría de interpretación. Y también lo va a ser para Adorno, ¿no? Y esta va a ser quizá la clave que Adorno va a contribuir, ¿no?, a Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Dialéctica de la Ilustración es un libro, digamos, en el que la categoría de interpretación, la forma del ensayo, las imágenes dialécticas, las imágenes alegóricas, ¿qué significa, por ejemplo, presentar a Odiseo como prototipo de un sujeto burgués? ¿Qué significa leer a Kant, al hiperpuritano Kant, de la mano del Marqués de Sade? ¿Qué significa decir que la cultura es algo que se produce de manera industrial? Esto no son cosas que se puedan tomar al pie de la letra. Estos son imágenes dialécticas que están intentando abrir un extrañamiento de la realidad para permitir que miremos a la realidad de otra manera. Porque, como la hemos mirado hasta ahora, no la entendemos. Si no, no podríamos sorprendernos, o sea, hasta qué punto nos sorprendemos de qué cosas han salido de la modernidad, de las contradicciones de la modernidad capitalista en los años 40, con el fascismo, con las lógicas de exterminio, etc., significa que hay muchas cosas que se han incubado en la normalidad que no hemos visto. Por lo tanto, tenemos que mirar a la normalidad de otra manera. Y eso requiere otra forma de interpretación. Adorno
adiestra esta forma de interpretación, sobre todo en diálogo con Walter Benjamin, ¿no? También con Krakauer y con Bloch, de los que luego se va a distanciar más, ¿no? Pero lo que es importante es entender que todos estos autores comparten de forma muy intensa la necesidad de entender cuál es el nuevo quehacer de la actividad filosófica más allá de su anclaje académico, ¿no? Más allá de su anclaje académico. Y en cierta medida esto nos ayuda a entender también cuál es la especificidad de Adorno dentro del marco de la teoría crítica, que consiste en que lleva hasta el final el impulso de un radicalismo teórico que se nutre en corrientes artísticas e intelectuales de vanguardia. Eso es lo que lleva, por ejemplo, a pensar, ¿no? Eso es lo que permite entender por qué para Adorno hay algo tan importante, políticamente tan importante, en cuestiones absolutamente que nos pueden parecer marginales con las que estaba cayendo, ¿no? En aquel momento, como discutir con Stravinsky o discutir con Heidegger. El hecho de que hay que replantear qué significa el arte y qué significa la filosofía después del colapso del mundo burgués quiere decir, de alguna manera, que las tensiones entre emancipación y barbarie también se dan en la producción artística, también se dan en la producción cultural y también se dan en la producción filosófica. Por eso Stravinsky puede aparecer como un reaccionario, cosa que políticamente no tiene por qué ser así, ni tiene por qué ser relevante, ni es menos reaccionario que otros compositores que podían, más reaccionario que otros compositores políticamente me refiero, que a Adorno podían gustarle más, ¿no? Eso es lo que significa también su crítica demoledora a la ontología de Heidegger, ¿no? Tiene que ver con una forma de entender cómo no puede hacerse la filosofía. Y esto tiene que ver con un radicalismo teórico, que quiere pensar hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que interesó fundamentalmente a Horkheimer, ¿no? Esto únicamente, con estas líneas maestras, lo que quería de alguna manera es dar una sensación del tono y dar quizá unas claves para entender el tono del pensamiento de Adorno, que de otro modo quizá pueda resultar extraño, enigmático, aporético, antipático también, ¿no? ¿Por qué no? Y desde luego quizá un poco hermético. Pero lo que me interesa plantear hoy fundamentalmente tiene que ver con una serie de rasgos centrales de lo que podríamos llamar, lo que no tendríamos más remedio que llamar, la teoría social de Adorno y particularmente su comprensión del capitalismo. Es decir, cómo este análisis que sitúa la teoría crítica de Adorno en un contexto, ya digo, de colapso de los fundamentos del mundo burgués, le llevan a entender las relaciones sociales capitalistas de su tiempo, ¿no? Entendiendo que para Adorno el capitalismo es, y no deja de ser, una relación de dominación de clase, ¿no? Que lleva a que la totalidad social solo pueda reproducirse a través de antagonismos, pero es más que eso. El capitalismo también es una lógica social que se autonomiza y que somete casi toda la actividad social, casi toda la vida, casi todas las dimensiones de la vida, prácticamente todas, la dependencia totalizadora, a la producción como un fin en sí mismo y a las exigencias de acumulación de capital. En este sentido, tendríamos que decir, Adorno es un lector atento de la crítica de la economía política de Marx, y en cierta medida está interesado no tanto en entender la lógica del capital, sino qué es lo que hace la lógica del capital con los seres humanos, que la mantienen en marcha. Teniendo en cuenta fundamentalmente que hay una tendencia a la integración total que marca las sociedades capitalistas desarrolladas, que ya no tolera prácticamente nada fuera de la lógica de los imperativos sociales capitalistas. Es por eso por lo que el concepto de totalidad en Adorno adquiere una connotación negativa. La totalidad ya no remite para Adorno al despliegue de la razón o al despliegue del espíritu, sino a una sociedad cada vez más gobernada por procesos económicos que, al expandir cada vez más su ámbito de influencia, tiende a producir una forma de dominación tendencialmente integral, ¿no? Por eso Adorno, por ejemplo, sabéis que la totalidad era en Hegel uno de los nombres del absoluto, ¿no? La verdad es el todo, decía Hegel, ¿no? Adorno va a entender en cierta medida que entender el capital significa entender desde otro fundamento lo que Hegel pensó. Una de las formulaciones quizá más sorprendentes en este sentido de dialéctica negativa es cuando dice que el capital es una especie de fenomenología del antiespíritu. Así lo formula Adorno, una fenomenología del antiespíritu. La primacía del todo, de la sociedad como sistema, viene en cierta medida de que este sistema dicta a los individuos que viven en él las condiciones que
las condiciones bajo las cuales han de sobrevivir, las condiciones necesarias para poder reproducir su vida. Y eso hace que la primacía del todo social, la primacía en este caso del crecimiento económico, de la rentabilidad, se produzca a expensas de los individuos concretos que viven en él. Porque este sistema se reproduce a costa de quienes lo mantienen en marcha. En cierta medida los permite que estos individuos reproduzcan su vida, en la medida en que sirvan a la lógica social, pero en cierta medida les genera constantemente angustia y sufrimiento. Lo que intento decir, para no liar más esta cuestión, esta es la lógica que permite entender por qué en Adorno, es una cuestión de comprensión de la socialidad capitalista, lo que permite entender por qué en Adorno la fórmula hegeliana del todo es lo verdadero, la verdad es el todo, da un vuelco en el todo es lo no verdadero. En realidad con lo que tiene que ver es con que la constitución de la sociedad como totalidad es fallida. Porque bajo la égida de la acumulación de capital, la vida social la experimentamos como coacción. La coacción, por ejemplo, a tener que buscar un empleo y a tener que mantenerse en él, a tener que ser empleable, etcétera, etcétera. El proceso social guiado por la lógica de acumulación no es todo y los individuos no son nada. Y esto tiene que ver en cierta medida para Adorno con la constitución misma de la socialidad capitalista, ¿no? El problema tiene que ver con la constitución de la totalidad misma, ¿no? Esa totalidad que abarca cada vez más producción y consumo, trabajo y tiempo libre, la vida pública y la vida privada, y que no es por tanto simplemente el mundo entero. La totalidad falsa para Adorno es el mundo entero forzado a encajar en la lógica socializadora del capital. Eso es lo que es lo falso. Y en cierta medida podríamos decir que la imagen que ha tendido a identificar a Adorno únicamente como un pensador de la era de las catástrofes, ¿no? De la era, digamos, de los fascismos, de Auschwitz, etc., ha tendido a eclipsar su contribución como un teórico de la socialidad capitalista, ¿no? Y en cierta medida podríamos decir que la contribución de Adorno a entender la posibilidad del fascismo y de Auschwitz tiene que ver con cómo entiende las transformaciones del capitalismo liberal hacia el capitalismo avanzado. Del mismo modo que para Adorno el declive del capitalismo liberal permite entender el auge del fascismo, el fascismo permite sacar a la luz los rasgos menos amables del capitalismo postliberal. No se trata de que capitalismo postliberal y fascismo sean lo mismo, no son lo mismo, pero forman parte de un mismo proceso de transformación de las sociedades del siglo XX, dentro de la cual existen una serie de variedades, una serie de posibilidades, una de las cuales es digamos, el fascismo, pero no es la única. En cierta medida, lo que Adorno entiende es que el fascismo es algo de una nueva forma de capitalismo que ya no se remite o que ya no se reduce a los rasgos de su forma burguesa, sino que puede imponer los motivos de la lógica de acumulación de capital de forma cada vez más coactiva, cada vez más violenta. Y en ese mismo sentido, el concepto del mundo administrado no significa fundamentalmente una primacía de lo político sobre lo económico, sino una creciente incrustación de motivos económicos, políticos, administrativos y culturales que se ven cada vez más directamente marcados por la lógica socializadora del capital. Probablemente esto es lo que ha permitido a Adorno, lo que permite a Adorno de alguna manera captar lo que sigue latiendo debajo de la aparente prosperidad de la segunda posguerra, durante la era de los llamados milagros económicos, que en cierta medida podríamos decir, lleva a una constitución social marcada todavía profundamente bajo el signo de la heteronomía. Lo que converge para Adorno en el capitalismo posliberal es una lógica social que tiende a la concentración de capital detrás de monopolios, a la concentración de poder político y una creciente administración vertical de la vida social que para Adorno converge en una tendencia que es digamos, el signo de su época, que probablemente siga todavía a la base de la nuestra, ¿no? Que es la tendencia hacia una socialización total. Uno de cuyos signos, por ejemplo, sería la emergencia de la industria cultural, una de las claves de socialización del tiempo libre, pero también la progresión e incidencia de las formas de socialización en la constitución de los seres humanos y la propia transformación del concepto de ideología. A la luz de estos análisis, podríamos decir que para Adorno el capitalismo es algo más que un modo de producción. El capitalismo es un modo de producción, pero también el feudalismo es un modo de producción, también el esclavismo es un modo de producción. Cuando decimos que el capitalismo es algo más, quiere decir que el capitalismo es,
para Adorno, una forma de tender una lógica de socialización en la que el entramado de interdependencias constituye muchos más sectores de la vida social, muchos más ámbitos. Afecta a dimensiones que hasta ese momento, digamos, no han estado tan intensamente socializadas y que tienen que ver también con la propia configuración de los sujetos vivos, con cómo estamos hechos, con la canalización de nuestras formas de deseo y también de nuestros miedos, ¿no? Y en este sentido, aunque la teoría crítica de Adorno se ocupa sobre todo de fenómenos particulares, no tiene un análisis del capitalismo como tal, lo que analiza es el fascismo, la industria cultural, la astrología, el arte como sismógrafo de experiencias epocales, elementos más bien epistemológicos, etc., o cómo de alguna manera se transforma la constitución antropológica de los seres humanos en diálogo, por ejemplo, con un nuevo mundo de artefactos técnicos, ¿no? Todo esto que tiende a muchas veces a pensarse como una especie de teoría puramente cultural, de fenómenos puramente subjetivos o incluso de superestructura, para Adorno solo cobra sentido en el marco de entender el capital o la crítica del capital como un proceso global de reproducción de la vida. Como un proceso global de reproducción de la vida. Y por lo tanto, de alguna manera, tiene que ver con la constitución de la lógica social como un sistema que se impone sobre los individuos en la medida en la que dicta las condiciones de su autoconservación y de su supervivencia. Por eso, Adorno entiende de alguna manera que ya no basta con analizar únicamente la lógica de funcionamiento de la acumulación de capital, sino que es necesario entender cómo esta lógica produce formas de existencia, produce sobre todo subjetividad y también objetividad. Pero en particular cómo se constituyen los sujetos que viven en este régimen y que han de sobrevivir en él. Y en este sentido podríamos decir que la forma tradicional del marxismo de entender la dominación en base a la sujeción al trabajo asalariado, para Adorno ya no es suficiente, se queda corta frente a las demandas que implica la lógica de socialización del capitalismo del siglo XX. Ahora los imperativos sociales calan más hondo, en cierta medida se meten bajo nuestra piel y aspiran a funcionalizar a los individuos, a nosotros como individuos, en un nivel superior que no nos capta únicamente en el trabajo, sino también en el consumo durante el tiempo libre, y cala incluso en dimensiones que hasta este momento habían parecido más bien propias de la intimidad, ¿no? Y en este sentido creo que el ejemplo más significativo sigue siendo su crítica de la industria de la cultura. Si pensamos en el capítulo sobre la industria cultural en Dialéctica de la Ilustración, los primeros ejemplos de este capítulo no se refieren al arte, se refieren al urbanismo, se refieren a la construcción de suburbios en las grandes ciudades que está vinculada a la generalización del automóvil, en la época de la automatización total fordista, ¿no? Como se ha llamado en alguna ocasión. Pero los últimos ejemplos de este capítulo tampoco se refieren al arte, se refieren a la fusión entre cultura y publicidad. Y cómo la fusión entre cultura y publicidad afecta al modo que los seres humanos hablan, se presentan, los temas sobre los que piensan, sobre los que discuten, lo que pueden tener en común para discutir en las pausas de trabajo, por ejemplo. Todo esto tiene que ver de alguna manera con cómo los imperativos sistémicos van penetrando en cada vez más dimensiones de la vida social y moldeando la relación de los seres humanos con el mundo. La industria cultural en este sentido es relevante para entender la teoría social de Adorno porque implica una forma de dominación que no se impone contra la voluntad de los sujetos. Nadie se somete al influjo de las novedades cinematográficas o musicales o a la dosis diaria de noticias más que en base a su propia voluntad y a su libre elección. Sin embargo, la suma de sectores y de medios que impone el sistema de la industria cultural, desde el cine y la televisión hasta la publicidad y las canciones de moda, generan un clima que predispone a que el sujeto acepte su propia posición social como espectador y como cliente. Y por eso, la clave de la industria cultural es que no se limita a producir mercancías culturales. No produce únicamente películas o canciones o libros. Lo que produce es disposiciones subjetivas. Produce al cliente como consumidor, produce al público. Y esto es un nuevo factor productivo del capitalismo para mí. Esto es lo que es importante para entender aquí. Lo que produce es determinadas actitudes, disposiciones subjetivas, formas de identificación con figuras, con estrellas, encarnaciones generalmente del éxito social. Canaliza el deseo, canaliza los propios anhelos, incluso las formas de ensoñación. Y por tanto, es uno de los elementos que permiten que la lógica social capitalista configure nuestro mundo de la vida, marque cómo percibimos, cómo nos comunicamos, sobre qué hablamos, cuáles son los elementos de alguna manera a los que se dirige nuestra libido, sobre los que se vuelve nuestra libido. Y todo esto implica en cierta medida o es significativo de que la lógica social del capital está ganando terreno
y absorbiendo cada vez más dimensiones de la existencia social, tolerando cada vez menos ámbitos al margen de su influencia. Pero, ya digo, el centro de interés para Adorno tiene que ver de alguna manera con la comprensión de la dialéctica entre el sistema social y los individuos que deben reproducir su vida dañada. Y aquí es donde cobra importancia el concepto de vida dañada. El concepto de vida dañada. Que a lo que remite es a la mediación social de lo más inmediato, incluso de lo más íntimo. ¿Sabéis? Es el subtítulo de la que probablemente sea la obra, a mi juicio, más lograda de Adorno, ¿no? Minima Moralia. Reflexiones desde la vida dañada, no sobre la vida dañada, reflexiones desde la vida dañada, lo cual ya nos implica de alguna manera que el crítico no se sitúa fuera de lo que está criticando, no tiene una posición, digamos, no está hablando ex cátedra, no está de alguna manera en comunión con alguna verdad a la que nadie más accede, ¿no? Sino que es una persona más reflexionando sobre las condiciones en las que vivimos todos. Y en cierta medida esta noción de vida dañada a lo que se refiere es a que incluso lo más inmediato de nuestra intimidad está mediado socialmente, incluso lo más íntimo. Y se tematiza en ella la experiencia de cómo las exigencias sociales se extienden cada vez más sobre nuestra existencia de forma coactiva, ¿no? Generando sufrimiento. Adorno decía en el prólogo de Minima Moralia: quien quiera conocer la verdad sobre la vida inmediata tendrá que estudiar su forma alienada y los poderes que determinan la existencia individual hasta sus rincones más ocultos. Claro, esto significa que quien se tome mínimamente en serio la teoría crítica de Adorno no puede entender que exista una especie de lógica diferenciada entre, por una parte, el sistema y, por otra parte, el mundo de la vida, que es lo que va a hacer Habermas en teoría de la acción comunicativa, sino que, de alguna manera, el mundo de la vida está completamente entrelazado y atravesado por imperativos sistémicos. No son dos lógicas diferenciadas y antagónicas. No se trata de que el sistema colonice o imponga su lógica sobre ámbitos espontáneos de interacción, sino que precisamente lo que muestra la crítica de la industria cultural, la lógica del carácter autoritario, la transformación de los seres humanos que producen los mecanismos de socialización, tiene que ver con que nada escapa a la mediación social y que la vida misma aparece como subproducto de un proceso avasallador de la que forma parte, y que si está dañada es porque de alguna manera se desliza con este proceso sin autonomía, sin sustancia propia, está al servicio de la reproducción de la lógica del capital. Y por eso los sujetos vivos aparecen captados cada vez más como productores y como consumidores, como empleados y como competidores, y el entramado social acaba funcionalizando sus necesidades, incluso necesidades que van más allá de las cuestiones estrictamente materiales, como el modo como queremos ser vistos y como queremos ser reconocidos. Las formas de reconocimiento que buscan, el reconocimiento es otra de las claves de la teoría crítica contemporánea, ¿no? En una línea muy diferente de la de Adorno. Para Adorno, digamos, la pregunta sería más bien ¿en base a qué queremos ser reconocidos? ¿Quién produce reconocimiento? ¿No? Y las formas... Bastaría aquí pensar en Fanon, ¿no? Hace piel negra, máscaras blancas. ¿Cómo quieren ser reconocidos los negros cuando piensa Fanon? Como blancos, no como negros, ¿no? Esto bastaría en cierta medida para desmentir o para problematizar muy a fondo muchas de las tesis de la teoría del reconocimiento. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que plantea Adorno. Adorno lo que básicamente lo que quiere decir es que el problema consiste en que todos queremos ser reconocidos según los patrones vigentes del éxito social. No somos capaces de cuestionarlo, somos demasiado dependientes del aparato social como para poder cuestionar cómo este aparato, de alguna manera, dicta qué condiciones de vida son dignas de ser imitadas y celebradas y disfrutadas. Tiene que ver con una expropiación de nuestra propia capacidad de autonomía, de distanciarnos de ese aparato y de desarrollar de alguna manera una lógica propia que no se pliega a sus parámetros, ¿no? Y por eso, de alguna manera, Adorno es consciente de que el problema de la lógica de socialización del capital es que las relaciones entre poder social e impotencia individual adquieren una desproporción cada vez mayor. Y eso hace de alguna manera que los deseos y los miedos de los sujetos sean cada vez más dependientes de sus lógicas de inclusión y reconocimiento dentro de la lógica del sistema social vigente. Por una parte, podríamos decir. Pero por otra parte, Adorno es muy consciente, al mismo tiempo, de que los individuos no pueden explicarse únicamente desde aquí. Que todo lo que he dicho hasta ahora sobre los sujetos es únicamente una parte de la verdad, es unilateral. Porque los individuos desempeñamos papeles, roles, funciones en el proceso social regido por la lógica del capital, ¿no? Lo que Marx llamaba las máscaras de caracteres. Todos encarnamos funciones económicas, como vendedores, como compradores, como consumidores, como lo que sea, ¿no? Pero en realidad
no somos únicamente eso, sino que somos, digamos, entidades extinguidas. Por una parte desempeñamos funciones sociales y por otra parte somos sujetos vivos. Y en cierta medida, como sujetos vivos, en nosotros operan fuerzas libidinales que no provienen solo de la sociedad. Y Adorno detecta que aquí hay una contradicción, hay una tensión en el sujeto que de alguna manera, esta tensión entre ser social y criatura viva, indica en cierta medida que la dominación social nunca puede ser total, nunca puede ser absoluta, y por tanto, desde esta lógica, desde esta dinámica, siempre está abierta la posibilidad de crítica. Por eso Adorno, sin hacerse muchas ilusiones sobre el poder omnímodo y aplastante del capitalismo avanzado, busca poner de manifiesto contradicciones, grietas, posibles puntos de fricción, entendiendo de alguna manera que la lógica social no se impone por arte de magia. Solamente puede mantenerse en marcha porque el sistema social y los individuos vivos se reproducen recíprocamente. Incluso aunque los individuos no sean sujetos, sino objetos, esto es una frase muy famosa de Adorno, los individuos no son sujetos, sino objetos de un proceso social que mantienen en marcha como sujetos, eso es como Adorno describe el capital, en cierta medida, no son sujetos, sino objetos de un proceso social que mantienen en marcha como sujetos, aunque solo sean objetos, mantienen en marcha como sujetos ese proceso social. Y eso significa que para que ese proceso social pueda seguir en marcha, no puede dejar de reproducir a los individuos como sujetos de necesidades e intereses. Tiene que seguir produciendo ficciones de subjetividad. Y eso hace imposible de alguna manera que el círculo del dominio se cierre completamente. El mero hecho de producir al sujeto como un sujeto propietario de mercancías, como un sujeto consumidor, implica que ese sujeto articule demandas, pueda ponerse en juego como sujeto, aunque sea solamente en el ámbito del consumo, y eso significa que articule unas demandas de gratificación que probablemente el capitalismo nunca le va a satisfacer, porque el capitalismo lo que quiere es que estamos comprando constantemente. Pero eso ya para Adorno significa que la lógica de dominación del capital no puede ser total, no puede ser completa, no puede ser completa. Otra cosa es, de alguna manera, cuánto espacio de juego abre esto, ¿no? Para Adorno, de alguna manera, tiene que ver básicamente con que la historia no es un proceso todavía inexorable, no es un proceso clausurado o blindado definitivamente contra toda forma de acción humana. Tiene que ver con que las lógicas socializadoras no solamente pueden ser coactivas, sino que intentan captar y funcionalizar aquello de los sujetos que no se pliega del todo a la lógica social. Este es uno de los mecanismos fundamentales de la industria cultural. Al mismo tiempo, Adorno es muy consciente de que, como decía, las relaciones entre poder y impotencia en el capitalismo avanzado implican, digamos, o llegan a una desproporción cada vez mayor, ¿no? Adorno formula una frase en el año 42, que solo se publicaría póstumamente, pero que creo que es muy significativa en este sentido. Dice: si tuviera que condensar en una sola frase el secreto de la sociedad actual, dice, tanto de la capitalista democrática como de la capitalista totalitaria, diría que el aparato para la reproducción de la vida coincide inmediatamente con el aparato para el dominio de la vida. Es decir, hay una creciente dependencia de los individuos para sobrevivir del mismo aparato que los domina, Y en cierta medida eso lleva de alguna manera a que los mecanismos para estudiar las formas de interiorizar la coerción social con la que tenemos que vivir cotidianamente, porque tenemos que llegar a fin de mes, porque tenemos que satisfacer nuestras necesidades, cobran para Adorno una importancia enorme. Y eso es lo que va a hacer que en su pensamiento sea cada vez más importante, y digo cada vez más importante, la incorporación del psicoanálisis. El psicoanálisis, para lo que sirve para Adorno, es fundamentalmente para entender cómo los individuos logran interiorizar unas coerciones sociales a las que no pueden oponerse y que sin embargo chocan con ellos. Cito una frase de Adorno en Dialéctica Negativa en este punto. Como la realidad dominante es objetivamente inadecuada a los individuos, solo puede realizarse a través de los individuos, psicológicamente. Vuelvo a leer. Como la realidad dominante es objetivamente inadecuada a los individuos, solo puede realizarse a través de los individuos, psicológicamente. Por eso, para Adorno, la psicología cobra toda su importancia como clave para entender, digamos, qué condiciones hacen posible la irracionalidad objetiva, ¿no? Y ciertamente, ya digo, en su momento histórico no faltan los signos de esa irracionalidad, ¿no?
el fascismo, la Guerra Fría, la amenaza digamos, de un holocausto atómico, ¿no? La identificación incondicional con modelos promovidos por la industria cultural, la coexistencia de una sociedad cada vez más secularizada, cientificada, racionalizada, con la institucionalización de fenómenos de superstición, como es por ejemplo la astrología o el ocultismo, ¿no? Todo esto son fenómenos para Adorno de irracionalidad cotidiana, Y es sintomática, en algunos casos son muy dramáticos, ¿no? Y otros casos lo son menos, ¿no? Pero para Adorno es sintomático de que vivimos cotidianamente en un estado, o en unos estados, mejor dicho, de consciencia y de inconsciente que no remiten a realidades puramente psíquicas, sino a situaciones socialmente producidas. Adorno lo que entiende es que vivimos en un mundo crecientemente socializado, cada vez más total, en la que prácticamente todos los ámbitos de la vida parecen captados, organizados, administrados, ¿no? Y eso genera una sensación completamente asfixiante. Y en cierta medida, insisto, esto lo pensaba Adorno en el momento de máximo esplendor del capitalismo, ¿no? En los años 50 y 60, la época de los milagros económicos, ¿no? Y en cierta medida, la consecuencia de esto es que la vida de la mayor parte de individuos está muy marcada por la angustia, la impotencia y el miedo. Por mucho que el capitalismo se desarrolle y desarrolle sus capacidades productivas, por mucho que genere bienes que no dependen, digamos, que no tienen que ver estrictamente con la lucha por la supervivencia, desde frigoríficos a televisores, por nombrar solamente dos productos estrella de la producción fordista, todo esto es una jibarización de lo posible. Esto no implica de alguna manera la creación de una vida que esté realmente más allá del reino de la necesidad, ¿no? En el capitalismo la vida sigue siendo lucha por la supervivencia, no puede dejar de serla. Y eso lleva a que la economía psíquica esté constantemente sometida a una enorme presión. Adorno llega a decir que el antagonismo entre los sujetos y el aparato social del que dependen alcanza un valor límite, y que ese valor límite a lo que lleva es a que proliferen formas de angustia cada vez más acentuadas, aunque no son conscientes, ¿no? Pero que están a flor de piel en la vida social. Y eso lleva a los individuos a buscar estrategias para hacer de alguna manera soportable su antagonismo con la realidad social. Esas estrategias son la identificación con roles sociales y sobre todo con las encarnaciones del poder y el éxito social, que permitan sentirse fundamentalmente menos dependiente de procesos objetivos. Pero esto nos mete en todo un entramado de compensaciones, mecanismos de defensa, racionalizaciones, incluso estrategias para dar salida a la agresividad y a la frustración acumulada, de forma que esa agresividad no ponga en peligro nuestro ajuste o nuestra inserción en la realidad. De esta situación, si he conseguido explicarla de forma mínimamente clara, que no estoy muy seguro, se deriva para Adorno la necesidad de entender los fenómenos que hasta ahora hemos pensado como fenómenos, se habían pensado, mejor dicho, como fenómenos de ideología, de un modo nuevo. Para Adorno, cuando hablamos de ideología, y de ideología podemos pensar nacionalismo, antifeminismo, racismo, muchos elementos diferentes, digamos, que podemos vincular a formas de conciencia que se engañan sobre ciertas circunstancias de la vida social. Esto no puede resolverse refutando los contenidos de las proclamas ideológicas. No puede resolverse así. No podemos ir a un racista diciéndole, no, es que los caracteres raciales no explican las desigualdades sociales, ni hacen que la gente tenga de alguna manera una forma de comportamiento completamente distinta. Esto no sirve de nada. Como tampoco sirve de alguna manera irle a una persona completamente entusiasta con los signos de su comunidad nacional, ¿no? Que tiene pues un panteón para su bandera y este tipo de cosas, que de alguna manera los delirios de grandeza de la comunidad nacional no tienen demasiada base, ¿no? Y en algunos casos más bien deberían producir un poco de vergüenza, ¿no? Pero tampoco tiene que ver de alguna manera con que, por ejemplo, digo por poner algunos ejemplos, ¿no? Con que explicar a alguien que la posición que las estrellas pudieran ocupar el día en que nació no tiene por qué decirle nada sobre cómo va a ser su vida cotidiana en las cuestiones que tengan que ver con salud, dinero y amor la próxima semana. Desmentir estos contenidos no disminuye nada lo atractivo ni del nacionalismo, ni del racismo, ni de la astrología. El atractivo de estas ofertas, con lo que tienen que ver de alguna manera, es con que responden a demandas, a anhelos y a necesidades e impulsos que laten dentro de los sujetos, que forman parte de esos estados de consciencia e inconsciente social y que
a menudo, digamos, no somos dueños de ellos. Viven en nosotros, condicionan nuestra acción, pero no son conscientes, Y por eso Adorno dice que la aceptación de la ideología no se basa en una comprensión de su contenido ni en una creencia en su contenido, sino en el uso que podemos hacer de la ideología. Y no en un uso consciente, sino en para qué nos sirva, en último término. Y por eso, de alguna manera, Adorno entiende que la crítica de la ideología hasta ahora ha sido insuficiente, porque se ha puesto, digamos, a desmentir contenidos de conciencia, pero no a analizar en qué condiciones de subjetividad arraiga eso, en qué disposiciones humanas se basa, qué aspiran a suscitar los estímulos ideológicos, por qué y de qué modo la sociedad moderna produce seres humanos que responden a este tipo de estímulos. Porque lo que Adorno entiende, sabéis que la definición clásica de ideología es falsa conciencia socialmente necesaria, socialmente producida. Adorno entiende que lo socialmente necesario en estas formas de ideología está no en su contenido, no en su estructura, sino en las transformaciones de la sociedad. Las transformaciones de la sociedad es lo que hace que las demandas que encuentran eco en este tipo de ofertas sean sustanciales, ¿no? Y por tanto los contenidos manifiestos de esto, Adorno es algo que descubre en sus estudios sobre el autoritarismo. Adorno es uno de sus campos de trabajo fundamentales, sobre todo en los años 40 y 50 en Estados Unidos, ¿no? Adorno hace muchos estudios empíricos sobre autoritarismo en Estados Unidos, no en Alemania ni en Europa, y llega a conclusiones, digamos, muy alarmantes, ¿no? Pero lo que descubre es que los contenidos manifiestos de la ideología, de las actitudes fascistas, racistas, etnocéntricas, etc., los contenidos políticos son puros pretextos, son racionalizaciones. Los sustantivos de los mensajes autoritarios, fascistas, etc., tienen que ver con cómo enlazar con demandas subjetivas que son productos de la insatisfacción y el malestar que producen las condiciones de vida del capitalismo desarrollado. Esto es lo que entiende Adorno, por lo menos, ¿no? Y la adaptación a esas condiciones, que llevan, digamos, a una situación de malestar, de debilidad, de angustia, que hace a los individuos vulnerables a estímulos como el autoritarismo. Y ante esa sensación, de alguna manera difusa, una de las formas más fáciles de salida es personalizar la lógica anónima y a menudo opaca que rige los procesos sociales. Los individuos se saben amenazados, saben que su integración como fuerza de trabajo y como sujeto de consumo es precaria, que son intercambiables, que nuestros puestos de trabajo los puede ocupar otra persona, que hay mucha gente, digamos, que presiona para ocuparlos, ¿no? Y barruntan además que sus intereses más vitales entran en conflicto con los del poder social cada vez más concentrado. Pero el capitalismo avanzado no ofrece una encarnación visible o palpable de los intereses del sujeto automático. Y por tanto, como la dominación social no es directa, los conflictos no se pueden producir, los conflictos sociales que surgen de esta lógica no se pueden volver contra la lógica social misma, sino que buscan de alguna manera algún tipo de sujeto que los haga identificables. En la socialidad capitalista del siglo XIX y en las primerísimas décadas del siglo XX, la figura de un sujeto identificable al que pudiera atribuirse la agencia impersonal de las estructuras encontró, digamos, una encarnación paradigmática en el judío. Esto es algo muy estudiado en el antisemitismo moderno del siglo XIX. Adorno y Horkheimer decían en Dialéctica de Ilustración, lo típico es que se grita al ladrón y se señala al judío. Y él es de hecho el chivo expiatorio no solamente para intrigas y maquinaciones, sino que se carga sobre él toda la injusticia de la clase. Es decir, lo importante aquí, sin embargo, es que el hecho de disponer de un culpable identificable mitiga la angustia que implica la coerción de relaciones sociales abstractas, impersonales e inexorables. Porque la frustración ya tiene un destinatario contra el que dirigirse. Pero Adorno lo que entiende, y eso es en lo que me gustaría insistir, intento no alargarme demasiado más, pero es que de alguna manera no solamente este tipo de lógicas ayudan a vivir a los individuos con la realidad hostil del capitalismo, no hace falta centrarse en elementos explícitamente políticos para entender la vulnerabilidad cada vez más extendida de los individuos hacia formas de creencia, de conciencia y de actitud que tienen, digamos, un efecto nocivo para ellos mismos, ¿no? Basta considerar efectos bastante más banales, como en el caso de otro de los estudios empíricos de Adorno en los años 50, la creciente popularidad de la astrología como fenómeno de cultura de masas. La astrología para Adorno es muy significativa como una especie, es un fenómeno marginal, ¿no? Que no parece importante, pero para Adorno es importante en la medida en que revela una disposición subjetiva cada vez más marcada por rasgos de debilidad, de dependencia, ¿no? Que tiene una cierta afinidad con una
para Adorno como una predisposición caracterial de carácter autoritario. Y Adorno hace este juego, ¿no? Quizá un poco antipático, pero hace este juego. Si August Bebel había dicho que el antisemitismo era el socialismo de los imbéciles, Adorno va a decir que la astrología es la metafísica de los imbéciles. Y en cierta medida, ¿por qué? Porque lo que resulta llamativo es que en una sociedad cada vez más desencantada, en lo que los procesos de racionalización científica, económica, laboral, administrativa tienen cada vez más peso en cada vez más ámbitos de la vida, se pueda dar algún tipo de credibilidad a las columnas astrológicas. Y, digamos, no como algo marginal o extemporáneo, sino como algo completamente integrado en la normalidad de la comunicación de masas. Las columnas astrológicas que Adorno analiza no son de algún tipo de, no sé, de fanzine o de periódico tabloide de mala muerte, son de uno de los periódicos serios de mayor tirada en Estados Unidos, el Los Angeles Times, ¿no? Y en cierta medida para él aparece como una forma de superstición tolerada que convive con un mundo crecientemente desencantado, en el que más bien el desencantamiento del mundo, parece entender Adorno, encuentra un límite en la psique de los seres humanos. Los seres humanos necesitan volver a formas de pensamiento mágico, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la realidad objetiva se presenta de forma tan inexorable que parece que la única forma de arrancarle algún tipo de sentido es a través de una especie de abracadabra. Y por tanto la cuestión para Adorno no es que los individuos crean que en las disposiciones de los astros se pueden leer signos ocultos que ofrezcan indicios sobre su destino, sobre su salud, su dinero, su amor, sino que hay algo que les lleva a querer dar credibilidad a este tipo de elementos, ¿no? Y eso solo puede ser porque responde a necesidades pulsionales muy intensas, dice Adorno, muy intensas. Y por tanto, aunque sea una regresión al pensamiento mágico, es una regresión al pensamiento mágico que está completamente ajustado al principio de realidad de las formas de vida del capitalismo. Sus explicaciones en realidad lo que facilitan es una adaptación con menor fricción en la vida cotidiana. Lo que ofrece la astrología, en cierta medida, aparece como algo inocuo, es ayuda y consejo. Ofrece a los individuos la ilusión de poder descargarse de la ardua tarea, y penosa tarea, de orientarse autónomamente en una realidad social atravesada por mediaciones abstractas y coactivas que no siempre se entienden y que a menudo se perciben como amenaza, pero también sugieren, y esto es lo que para Adorno es más peligroso, que hay alguien que sabe más de ellos y de lo que deben hacer que lo que ellos mismos pueden decidir autónomamente. Si al mismo tiempo, en cierta medida, los designios de las estrellas son realistas, down to earth, como decía Adorno, es porque en cierta medida en lugar de poner en cuestión las condiciones sociales y racionales de vida, lo que enseñan es sacar el máximo provecho de ellas. Esto es lo que tiende a hacer la astrología, por eso también es algo relativamente inocuo, ¿no? E insisto, la astrología también tiene un índice histórico. La astrología que analizó Adorno en los años 50 no es la misma que podríamos analizar hoy, ¿no? Pero quizás sí que podríamos tener ciertas analogías con formas de pensamiento mágico y racional. Lo que Adorno detecta aquí es una forma, digamos, de intentar canalizar el terror, el miedo, la angustia, en formas pseudo-racionales, fijarla antes de que se desborde como una marea, intentar institucionalizarla. Y en este sentido, la lectura de columnas astrológicas como superstición normalizada no solamente es un síntoma de la condición menesterosa y dependiente de los sujetos, sino que justifica y refuerza esa condición dependiente. Y de alguna manera, si es importante, o si me ha parecido importante subrayar este tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver, ya digo, con un cambio de juego en la forma de considerar la lógica de la ideología, para Adorno es relevante pensar que fenómenos como el racismo, la astrología, el nacionalismo, si queremos, esto sí que es actual, me temo, ¿no? Se racionalizan por parte de los sujetos como su opinión. Y de alguna manera, esta noción de opinión ya no es un principio para el conocimiento autónomo. No es un juicio hipotético que formula, digamos, una creencia sobre la realidad que luego puede, digamos, contrastarse y llegar a formular un juicio fundado, ¿no? Sino que más bien va de la mano de un relativismo que ha renunciado a toda verdad vinculante y que admite que cada cual puede pensar lo que quiera, con independencia de que sea verdad, estoy parafraseando a Adorno, porque en realidad cada cual piensa solo aquello que más le conviene, a su provecho y a su autoafirmación. Esto sería casi una fórmula embrionaria para definir lo que sería la posverdad, en ciertos contextos por lo menos, ¿no? Para Adorno,
las opiniones, o esta noción de opinión tiene que ver con un modo de apropiarse un mundo que se percibe como ajeno, incluso como potencialmente amenazante, de mitigar la sensación de indefensión que puede producir al sujeto. Por supuesto, cuando se afirman cosas, ya digo, como que algo habrán hecho tal grupo de población para ser blanco de tanto odio, o que los rasgos de una conducta de una persona se deben a que sea Géminis o Tauro, la opinión no es un primer paso hacia el conocimiento autónomo. Digamos, desempeña una función fundamentalmente psicológica. Insisto, cuando uno dice que yo opino, en este sentido que dice Adorno, no está restringiendo el juicio hipotético, está subrayando. La opinión es una forma de autoafirmación que va acompañada de una fuerte carga afectiva. La gente, los individuos, se identifican cada vez más con sus opiniones. Eso quiere decir, de alguna manera, que se resistirán a cualquier cosa que pueda ponerlas en cuestión. La identificación con una opinión es prácticamente equiparable a la identificación que uno pueda sentir, por ejemplo, con un equipo de fútbol. Es inmune a la argumentación racional. Es inmune a la argumentación racional en muchos casos, porque de alguna manera se reacciona de forma defensiva, siempre, porque se está defendiendo algo frente a esa argumentación racional. Se está defendiendo algo que tiene que ver de alguna manera con algo que se percibe como todo lo que desmienta una opinión con la que uno se identifica en este sentido implica, digamos, un agravio narcisista para Adorno. Implica un agravio narcisista que es difícil de tolerar. Y en cierta medida eso implica para Adorno que ya no puede darse por buena la vieja convicción liberal de que la opinión normal, de que la opinión mesurada vaya a prevalecer sobre la opinión demencial, la opinión patológica. Del mismo modo que las sociedades hiperracionalizadas del capitalismo aprenden a convivir con la dosis normal de superstición astrológica, también aprenden a convivir con quienes resalzan los ultrajes de su narcisismo privado a través de los símbolos de la propia nación, con quienes culpan de todos sus males a los migrantes de turno, ¿no? O quienes afirman la inferioridad natural de aquellos que presentan determinados caracteres raciales o culturales. Es decir, la opinión, insisto, no me puedo centrar mucho en esto, pero sí que si a alguien le interesa esta cuestión, está haciendo, en la línea de trabajo de Adorno, está haciendo un investigador muy relevante, está haciendo un trabajo, digamos, de mucho calado sobre la actualidad de esta noción de opinión, que es Eric John Russell, ¿no? Lo publicará en inglés creo que a lo largo de 2024. La noción básicamente que está en juego aquí, podríamos decir, es muy famosa la frase de Adorno de que no hay una vida justa en lo falso, ¿no? Lo que está en juego aquí, y también esta es una frase de Adorno, es que del mismo modo que no hay una vida justa en lo falso, es muy difícil entender que hay una conciencia correcta en lo falso. La crítica consiste en un ejercicio constante de autocrítica de la conciencia despierta para no caer, digamos, en sendas trilladas que nos reproducen, digamos, en lógicas inicuas, destructivas, irracionales y absurdas, ¿no? La crítica no es un contenido, la crítica es una actividad, y es una actividad de alguna manera que es la única forma de salir de esta lógica, de acuerdo con el planteamiento de Adorno. Bien, bueno, disculpa, tengo la sensación de que esto ha sido terriblemente farragoso y quiero llegar de alguna manera a un cierre más o menos exitoso. Puedo echar la culpa a mi cierre. Me vais a disculpar por eso. Ya no tengo fiebre, por otra parte. No os asustéis los que estéis cerca. Pero, en todo caso, lo que quiero decir, para intentar cerrar un poco con esto, las formas que Adorno está hablando cuando habla de esta lógica de ideología, en cierta medida con una transformación de la psique de los sujetos, que es lo que para él es relevante en este sentido, tiene que ver con que todas estas lógicas que podemos localizar, identificar en el racismo, el antisemitismo, la astrología, etc., tienen que ver con refugiarse en un mundo imaginario. Con refugiarse en un mundo imaginario. Es decir, ¿por qué? Porque los individuos crecientemente debilitados y dependientes de un aparato social del que dependen para todo, psíquicamente ya no están a la altura del mundo y se retrotraen a un mundo de apariencias, a un mundo de ilusiones. Y por tanto ese tipo de creencias, las creencias u opiniones que se profesan en ese sentido, ya no son creencias, digamos, patologizantes, no son creencias que aíslen, no son creencias de alguna manera que
que conviertan a un sujeto en alguien, digamos, extraño, ¿no? Sino son creencias normalizadoras, son mecanismos psíquicamente funcionales para poder desenvolverse cotidianamente en la realidad. Esto es lo inquietante en lo que Adorno anticipa, creo, muchas cosas, y no precisamente únicamente la cuestión de la astrología, ¿vale? En muchos elementos de forma, digamos, de comportamiento irracional que nos ayudan a vivir reduciendo nuestro coeficiente de fricción con la realidad. En cierta medida, incluso las posibilidades de descarga agresiva que se ofrecen a través, por ejemplo, de las lógicas de odio que puedan existir aquí, no ponen en peligro la adaptación ni infringen realmente los tabúes sociales, porque los tabúes sociales están en cierta medida aquí mitigados o desactivados. O sea, si da tiempo, luego volveré un poco sobre esto, ¿no? Lo que me interesa es subrayar que Adorno entiende fundamentalmente que esta lógica, que podríamos llamar de la ideología, tiene que ver con lo que Freud llamara curaciones indirectas. La ideología es una forma, de alguna manera, de restituir una armonía aparente entre el principio de realidad y el principio de placer, que de alguna manera, aunque su contenido pueda ser demencial, lo que determina si es plausible no es si se corresponde con los hechos, sino si facilita o no la vida de los sujetos en las condiciones de supervivencia del capitalismo. Y por eso lo que hoy es considerado patológico, mañana puede pasar a convertirse normal si cambian las condiciones sociales. Parte de eso es lo que probablemente está posibilitando que muchas cosas que no podían decirse y articularse abiertamente en este país y en otros hasta hace 5 o 6 años, pues exista un clima social y cultural que permita que se afirmen de forma cada vez más agresiva sin que pase absolutamente nada. Es una forma de dar salida a la válvula de la rabia sin que pase absolutamente nada malo por ello. En cierta medida esto es algo que Adorno describió muy bien, ¿no? Y describió muy bien incluso de qué modo se dan los vuelcos que permiten de alguna manera que ciertos elementos que eran socialmente admisibles dejen de serlo y que ciertos elementos que estaban tabuizados pasen a ser permitidos. Me permito únicamente citar la primera frase del 7º elemento de los elementos para antisemitismo, Dialéctica de Ilustración, elementos sobre antisemitismo, que escriben Adorno y Horkheimer en 1947, después del final de la Segunda Guerra Mundial, de la liberación de los campos de exterminio, con Hitler ya muerto, Alemania ya ocupada y dividida por diferentes potencias que han ganado la guerra, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, y ahí empiezan Horkheimer y Adorno, después de dedicar 40 páginas de análisis del antisemitismo, añaden un fragmento que empieza con la siguiente frase: pero ya no hay antisemitas. Eran solo liberales que querían expresar su opinión antiliberal. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo el nuevo orden que se instaura después de la derrota del nazismo, de la derrota militar del nazismo, de alguna manera se regula qué es lo que puede decirse o no, y lo que había sido un antisemitismo manifiesto pasa a convertirse en criptoantisemitismo, una especie de rumor sobre los judíos que ya no puede articularse de manera explícita, pero que en cierta medida subsiste. A lo que juegan los demagogos en este periodo es a romper el tabú. Quien rompe el tabú social puede sentirse rebelde. Ahí hay alguien que tiene el coraje de expresar la verdad que los demás no se atreven a decir, ¿no? Esto es algo que Adorno analiza muy bien en sus estudios sobre la personalidad autoritaria y otros textos, ¿no? Se atreve a decir aquello que nadie más se atreve a pronunciar. Pero tras esa valentía se esconde la certidumbre de que la libre expresión de la propia opinión encontrará el respaldo de una mayoría social compacta. Aquí, el tabú que se busca romper generalmente tiene la función de proteger al débil y romper las inercias de una población que ha sido aquiescente, en el caso del antisemitismo, con el antisemitismo en los años 50, ¿no? Con el exterminio de los judíos europeos. Y en cierta medida, Adorno considera por eso que la insinuación velada y la ilusión puede llegar a ser más peligrosa y más nociva incluso que la manifestación franca de discursos de odio. Porque los iniciados la entienden completamente y perpetúan una lógica de hostilidad bajo la apariencia de normalidad democrática. En cierta medida, una de las cuestiones quizá más interesantes del pensamiento de Adorno históricamente, podríamos decir, o de su teoría crítica, tiene que ver con que precisamente durante el periodo de los milagros económicos, Adorno era perfectamente consciente de la fragilidad de los regímenes democráticos. Es de Adorno la famosa frase de que a él no le preocupa la persistencia del nacionalsocialismo contra la democracia. Lo que le parece mucho más preocupante es la persistencia del nacionalsocialismo en la democracia.
En cierta medida, el fascismo es para él una cicatriz de los problemas irresueltos de los regímenes democráticos, ¿no? Que tiene que ver con que las tendencias autoritarias se incuban y persisten en la normalidad de las sociedades capitalistas, que en cierta medida son las condiciones sociales capitalistas las que impiden que los sujetos sean dueños de sus propias vidas, de que exista algo así como un régimen autónomamente elegido. No existe autonomía, no existe soberanía, ni siquiera en la política. Y eso de alguna manera nos pone en unas condiciones muy débiles y muy vulnerables a que pueda haber constantemente vuelcos autoritarios. Intento cerrar ya. Adorno había, intento ir hacia el cierre, quiero decir, Adorno había formulado en 1936 una frase que será importante para él durante toda su vida y que creo que es muy importante para entender su teoría crítica. Adorno había dicho: la meta de la revolución es la eliminación del miedo. Es decir, la emancipación consiste en primer lugar en liberarnos del miedo que reduce a los individuos y los desempodera. Donde hay miedo no puede haber libertad. Y en cierta medida, para Adorno, lo que señala Auschwitz, que no es solo Auschwitz, ¿no?, es la entrada en un mundo, de alguna manera, en el cual la lógica del miedo se universaliza. Y Adorno no está pensando aquí únicamente en el exterminio, aunque el exterminio de alguna manera refleje el grado de insignificancia de las vidas individuales que se vuelve parte de la desproporción entre la violencia aniquiladora de un genocidio planificado y la casi nula posibilidad de respuesta de quienes la padecen, que se ven privados de prácticamente cualquier capacidad de agencia y entregados como víctimas pasivas a la destrucción. Basta que uno se vea designado, más allá de sus creencias religiosas o más allá de sus decisiones personales, por que se vea, digamos, estigmatizado con la estrella amarilla para pasar a pertenecer a aquellos que solo pueden esperar que sus pulmones se desgarren en una cámara de gas, ¿no? Para Adorno esto evidencia un potencial de destructividad que se incuba en las sociedades contemporáneas, completamente indiferente a las vidas individuales. Y aquí, de alguna manera, el miedo no se reduce únicamente a la producción industrial de muerte, sino que tiene que ver fundamentalmente con un nuevo umbral, una nueva capacidad de degradación sin límites de la existencia, que para Adorno se da también en la guerra atómica, se da también en nuevas formas de tortura, en la coexistencia de un bienestar cada vez más confortable con la persistencia del hambre y la privación de los bienes más esenciales, y en la catalogización de un sinnúmero de seres humanos como seres superfluos o prescindibles, o el hecho de poder convivir y deber convivir con un mundo en el que son imaginables cosas mucho peores que la muerte, mucho peores que la muerte. A esto se refiere el imperativo categórico de Adorno, en cierta medida. Y en cierta medida podríamos decir también que el mundo en el que vive Adorno, en los años 50 y 60, es un mundo que para él, pese a su prosperidad aparente, esa prosperidad es una cáscara muy superficial. Y él teme de alguna manera que este mundo sigue completamente expuesto a amenazas de crisis, de guerra, de shocks económicos y de certezas, digamos, ante las que nadie puede tener bastante miedo. Ese miedo es un potente motor para él de atomización, de destrucción de toda forma de solidaridad, especialmente en un mundo marcado por la competencia. ¿Hasta qué punto Adorno de alguna manera pudo anticipar cosas digamos, Adorno no era una Casandra, ni un profeta, ni nada por el estilo, pero en cierta medida sí que logró anticipar cosas en un momento en el que no parecían tan visibles? Queda bastante claro si alguien tiene interés, por ejemplo, en leer el último texto, creo suyo, que se ha publicado en castellano, que es un inédito que salió en alemán hace 4 años, que se llama Aspectos del nuevo radicalismo de derechas. Es una conferencia de 1967 que da en Viena, comentando las elecciones en las que el partido neonazi ha alcanzado representación en el estado de Sajonia, no, en el estado de Sajonia, no recuerdo en qué estado es, Sajonia estaba en la República Democrática Alemana. No recuerdo en qué estado es. El caso es que ahí articula toda una serie de cuestiones sobre qué significa y cuáles son las causas de que puedan ser posibles lógicas así dentro de las dinámicas sociales capitalistas democráticas, que creo que han preservado una inquietante actualidad. Adorno es muy consciente de que la tendencia, y esto es una de las tesis fuertes de este texto, por ejemplo, de que la tendencia a la concentración de capital y la amenaza de desplazamiento y potencial superfluidad de cada vez más grupos sociales hasta ahora bien situados, nos sitúa ante dilemas de alguna manera
muy crudos, ¿no? Muy crudos. Me vais a permitir que cite, ya para cerrar, un pasaje breve de Adorno, de un texto también inédito, las observaciones sobre la personalidad autoritaria. Cuanto más fuertemente tiende nuestra sociedad a convertirse en algo integral, en un todo completamente organizado, mayor es la presión que ejerce sobre el individuo relativamente impotente. Resulta concebible que incluso la forma más espantosa de discriminación, la política nazi del genocidio, esté estrechamente vinculada al hecho de que la forma de actuar o de organización económica se revele incapaz de garantizar la reproducción de la población que vive bajo estas condiciones. Fin de la cita. Esto escribe Adorno en 1950. Mientras persista esta presión, mientras persista esta angustia latente, la vida social estará marcada por el miedo y tendrá un potencial de destructividad difícilmente controlable. Eso genera una presión social que naturaliza formas de violencia, de exclusión y de barbarie, que para Adorno no solamente lleva a que los individuos tengan que convivir con ellas y que padezcan esas circunstancias, sino que aprenden a tolerarlas como algo relativamente normal. De ahí la necesidad de comprender para Adorno cómo las condiciones de socialización producen también monstruos normales, es decir, no solamente sujetos que buscan dar salida a la agresión, sino personas plenamente adaptadas a su entorno social, endurecidas, frías, que dividen el mundo en amigos y enemigos y están dispuestas a cualquier cosa para lograr sus objetivos. Adorno sospechaba que este perfil caracterial estaba muchísimo más extendido en los años de consolidación del capitalismo avanzado, en los años 60, que durante el nazismo. Imaginemos cómo eso se aplica a un momento histórico que, como el actual, ¿no? Que tras expandir la lógica de competencia a cada vez más ámbitos de la vida y fomentar el discurso de la excelencia y del éxito, culpando del fracaso a quien no está a la altura, ¿no? La responsabilidad individual, comienza a naturalizar un horizonte en el que básicamente lo que se nos viene a decir es que no hay para todos. Si me permitís únicamente una idea más. Lo que Adorno muestra en cierta medida en su teoría social es una constitución patológica de la vida social y de la constitución de los sujetos mismos, ¿no? Que implica un acoso permanente a las condiciones de vida y a las condiciones para sobrevivir, pero que no hace que los sujetos sean únicamente víctimas de estas condiciones, sino que también que las reproduzcan activamente como victimarios. Y en cierta medida lo que es central es entender, por tanto, de qué modo para Adorno nos constituye como sujetos el capitalismo. Nos constituye como sujetos dañados, heridos, atravesados por la competencia, en un trato cada vez más desquiciado con otros, con el mundo de los objetos e incluso con nosotros mismos. Y en esta subjetividad herida y agraviada se anclan necesidades que pueden reforzar el potencial autoritario que arraigan las sociedades contemporáneas, pero de alguna manera aquí arraigan también heridas y cicatrices que pueden ofrecer una ocasión para la crítica. Lo que está en juego para Adorno es ver, y esta es la función fundamental que él entiende de su teoría crítica en los años 50 y 60, de su praxis, su forma de praxis fundamental, es entender cómo puede producirse una forma de teoría que produzca subjetividades críticas y no subjetividades resentidas. Esto pasa para Adorno por entender fundamentalmente, por convertir la experiencia del daño, que implica la adaptación, en algo productivo, en algo de alguna manera que nos lleve a ser más reflexivos y no actuar, digamos, tomando siempre el camino más corto. Esto no ofrece de ninguna manera una garantía para una crítica exitosa, ni siquiera ofrece ningún tipo de garantía frente a que se vea absorbido esta posibilidad por la lógica social prepotente, pero para Adorno básicamente lo que implica es una posibilidad de que la crítica no claudique. El sentido de la teoría crítica para Adorno, insisto mucho en esto, y por eso no sé hasta qué punto se ha podido seguir lo que he intentado hacer, pero he intentado plantear una charla, digamos, en la que en el centro de la teoría crítica de Adorno no están, porque creo que es así, no están preocupaciones académicas, aunque Adorno tiene preocupaciones académicas muy importantes, sino que tienen que ver de alguna manera con una preocupación preteórica, con una preocupación por las condiciones de vida en las que estamos, que de alguna manera a lo que llama fundamentalmente es a con qué puede conectar todavía la crítica, sabiendo que el objetivo sería una transformación emancipadora de las relaciones sociales, pero que ese momento no lo tenemos. Adorno, es verdad, y esto fue criticado por algunos de sus discípulos, no optó por articular la crítica desde el punto de vista de una organización de un movimiento político, y esta es una de sus debilidades teóricas, sin duda.
pero lo que intentó de alguna manera es articular una forma de pensamiento que fuera consciente de las propias menesterosidades y daños y heridas y cicatrices con las que convive la subjetividad, y de intentar que el potencial que tienen esas sin perder de vista el potencial que tienen esas cicatrices y heridas de producir lo peor, entender que la cuña que puede introducir la crítica en este sentido es poder dar un vuelco hacia que eso se convierta en una producción transformadora de relaciones sociales, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jordi. La verdad que, bueno, primero de todo decirte que no ha sido para nada farragoso, aunque a ti te parezca, por tu percepción posterior, pero ha estado muy bien, ha sido muy claro. Y bueno, tenemos todavía media hora más o menos para turno de preguntas, así que sí, bueno, primera vez que no voy a ser yo la primera que pregunte, así que por favor, adelante. Bueno, muy rápido, dos preguntas sobre dos textos de Adorno que me parecen importantes en ese sentido, y mi pregunta es hasta qué punto tienen vigencia para abordar este tema. Uno de ellos es sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, en la que aborda la fenomenología de Husserl para hacer una crítica inmanente, ¿no?, como la de Adorno a la fenomenología. Me parece interesante en el sentido de que, básicamente, bueno, Adorno tenía mucha esperanza en la fenomenología, sé que sería la otra crítica a la técnica, ¿no?, paralela a la Escuela de Frankfurt. La crítica, yo creo que se hace a Husserl en este sentido es un supuesto ontologismo o una especie de combinación rara entre lo que dice un idealismo trascendental con un realismo trascendente, de alguna forma. Pues son tesis adornianas que fueron bastante discutidas incluso dentro de la Escuela de Frankfurt sobre la fenomenología de Husserl, pero hasta qué punto tiene importancia esta primera crítica a la fenomenología y luego el desarrollo ulterior, que yo creo que va a llegar también a la crítica a Heidegger y a seguir tiempo y tal, con una crítica a lo que Benjamin llamaría el aura, ¿no? El aura que es creada como alternativa, como falsa alternativa, como alternativa alienante a la reproductividad técnica, que justamente lleva a esa fase del fascismo en la cual de alguna manera hay un fetichismo de la mercancía en el cual se identifica que detrás, ¿no?, de este valor de cambio de la mercancía habría algo que es una especie de aura o un ser, ¿no?, de alguna manera heideggeriano, en realidad que encubre las condiciones materiales de producción que detrás, ¿no? Hasta qué punto la crítica a Husserl en ese sentido luego se puede llevar, que no sé hasta qué punto está vigente hoy en día, claro, a la crítica a Heidegger, y ya digo, a la jerga de la autenticidad, ¿no?, a la idea de estas palabras que intentan decir todo y no dicen nada y que se oponen al movimiento dialéctico. Y luego, por otra parte, me interesaría también un texto muy temprano que tiene Husserl, que ya digo, no sé hasta qué punto son vigentes, porque luego Husserl ha criticado constantemente sus textos y tal, que es, creo que es el inconsciente de la doctrina trascendental del alma, que es uno de los primeros textos, que también viene a raíz de la crítica a Husserl, en el que se habla de cómo, desde Kant, porque en realidad la crítica a Husserl también se hace desde una trinchera kantiana, en el sentido de poner límites, de hacer referencia a la mediación, pone límites a la aspiración a inmediatez, a la filosofía primera husserliana. En ese sentido, esta segunda crítica, en la que Adorno postula que la idea de inconsciente se desarrolla por una hipostatización tanto de la espontaneidad kantiana como de la idea de juicio teleológico, ¿no?, que lleva luego al idealismo post-kantiano y sobre todo a las doctrinas vitalistas, digamos, nietzscheana, bersoniana, etc. Hasta el punto esas dos críticas, la de la crítica a Husserl, y en teoría es a ese conocimiento de ese inconsciente desde la mala interpretación o interpretación pretenciosa de la teoría del juicio de Kant, tienen que ver o están presentes hoy en día para analizar el problema, ya son cuestiones muy académicas, para analizar el problema del aura y de esta concretización de alguna manera del malestar en una serie de ideas del ser, de la jerga de autenticidad. Seguramente esto nos daría para varias horas, así que voy a intentar ser muy breve. Desde luego, cuando uno piensa en el escrito de la doctrina trascendental del alma, es el escrito de habilitación fallido de Adorno, que Cornelius le pidió que retirara, la actualidad de ese texto, yo creo que Adorno hubiera dicho ya 3 años más tarde ninguna. Imaginémonos casi 96 años más tarde, que estamos ahora mismo. No creo que tenga una gran actualidad.
tampoco estoy muy seguro de qué quieres decir con el tema del aula, pero podemos luego quizás si no, seguir discutiendo esto. Lo que sí me parece importante, la pregunta por la metacrítica y la crítica a Husserl en primer lugar. La crítica a Husserl, esto es, digamos, es el proceso formativo filosófico de Adorno realmente, ¿no? Su crítica inmanente del idealismo para él tiene un interés en la fenomenología porque viene que la fenomenología quería de alguna manera volver a las cosas mismas, y esa es por lo tanto una pretensión inmanente de salir al idealismo que Adorno quiere seguir, pero evidentemente se enreda y no sale de la conciencia, ¿no? Y por tanto es una forma de idealismo reforzado, ¿no? O reloaded, quizá, mejor dicho. Esto para Adorno plantea toda una serie de cuestiones que llevan, digamos, a la formulación de este libro. Es un libro, la metacrítica, si alguien todavía se atreve a leerlo, será merecedor por mi parte de muchas condecoraciones, ¿no? Es un libro muy difícil, muy denso, muy enigmático. Yo no creo, habré leído varias veces y no creo haber entendido muchas páginas de ese libro, ¿no? Lo que creo es que lo fundamental de estos impulsos, que tú planteas por la crítica luego a Heidegger y tal, en realidad me encuentran una formulación de la que el propio Adorno está más seguro, creo, es dialéctica negativa. Ahí es donde él se siente mucho más cómodo. Ciertamente, la crítica a la jerga de la autenticidad, y entiendo todas estas palabras que intentan decir todo y no dicen nada, es una crítica muy fundamental. Creo que no como índice del malestar social, sino una crítica muy fundamental a ciertas formas de hacer filosofía, ¿no? Para Adorno, digamos, es una palabra, un término que no siempre se entiende bien, pero el sentido de la dialéctica tiene que ver precisamente con la determinación de los conceptos, ¿no? Y él es algo que en Husserl y sobre todo en Heidegger echa muchísimo de menos, en Heidegger muchísimo más que en Husserl, ¿no? Con Husserl todavía podía tener, digamos, una crítica inmanente, con Heidegger no, ¿no? Lo que se impugna prácticamente es todo ya desde la actualidad de la filosofía. Pero en cierta medida lo que creo que tiene un mayor interés en este sentido tiene que ver con cómo Adorno plantea una crítica de lo que él llama ontología, ¿no? Y que quizá no pueda agotar los sentidos en los que se utiliza ese término, ¿no? Lo que él plantea como una crítica de la ontología, fundamentalmente para reivindicar una determinada noción de dialéctica. La dialéctica como un pensamiento que lo que busca es una determinación en la que los conceptos son móviles, adquieren su determinación en circunstancias precisas, y en cierta medida el movimiento del pensamiento requiere constantemente buscar la concreción, pero buscar la concreción articulándola, no mirándola a través de una especie de abracadabra, que es lo que de alguna manera buscaba la terminología heideggeriana, que es algo que lleva, digamos, el reproche de la jerga de la autenticidad, quizá en este sentido, digamos, el tenor de la crítica de Adorno como mejor se resume es en la cita de Samuel Beckett con la que abre el libro, ¿no? Es más fácil elevar un templo que hacer descender el objeto de culto, ¿no? Es la frase de Beckett con la que Adorno abre la jerga de la autenticidad. Lo que Adorno busca con estas filosofías de alguna manera es deshacer esa aura mistificadora para mostrar que detrás de... Yo no diría que Adorno es un lector filológicamente escrupuloso de Heidegger, ¿no? Pero tampoco diría que eso invalide su crítica, ¿no? Lo que Adorno quiere mostrar es que detrás, digamos, de esa especie de misticismo heideggeriano hay muy poco, y lo que hay es bastante peligroso, ¿no? Y que la búsqueda de concreción que se busca en ese sentido tiene que hacerse de otra manera, ¿no? La fórmula que Adorno utiliza también al comienzo de Dialéctica Negativa es muy importante desde el punto de vista de entender su empresa filosófica, que es: solo es posible llegar a la concreción una vez que se atraviesa el desierto de la abstracción. Es decir, Dialéctica Negativa tiene la pretensión de tratar de las meditaciones sobre metafísica, en cierta medida que es con lo que se cierra el libro, quieren saldar esa promesa, ¿no? Empiezan a hablar ahí de cosas bastante más tangibles, ¿no? Pero para llegar a esa concreción hay que atravesar todo el desierto al lado de la abstracción, todo el trabajo del concepto, ¿no? Y eso entiende que es algo de alguna manera que en estas filosofías falta. ¿Hasta qué punto esto es todavía actual? Depende de hasta qué punto sean actuales estas filosofías y hasta qué punto se consideren actuales estas filosofías. Yo creo que la filosofía ahora mismo está en otro sitio, ¿no? Está en otro sitio. Y de alguna manera lo que sí que creo que es actual, sobre todo actual para lo que quiera ser una teoría crítica, es asumir
por lo menos entender y creo que asumir muchos de los impulsos de lo que Adorno entiende como su concepción de dialéctica, que eso sí que creo que, digamos, sigue siendo para todo ejercicio filosófico crítico algo bastante importante. Y en este sentido creo que donde quizá la suerte que tenemos hoy de alguna manera es que disponemos de textos de Adorno en los que ese ejercicio de la dialéctica como algo vivo no está tan osificado, no está tan rígido como en la formulación, digamos, un poco aplastante de dialéctica negativa, sino que disponemos de las lecciones preparatorias sobre el concepto de historia de la libertad, ontología y dialéctica, introducción a la dialéctica, y toda una serie de lecciones que nos permiten ver ese ejercicio, digamos, de trabajo de la dialéctica más de forma viva, ¿no? Y de alguna manera creo que de esto sí que seguiría pudiendo nutrirse un pensamiento que lo que busque sea de alguna manera, como decía al principio, articular una crítica determinada de una sociedad determinada, que eso es precisamente lo que Adorno entiende que Heidegger desde luego no puede cumplir, que es lo que escamotea, que de alguna manera te ofrece elementos aparentemente muy concretos, pero en ellos no hay concreción alguna, ¿no? Te ofrece, digamos, la historicidad, pero la historicidad se convierte en una especie de trascendental, ¿no? Que está completamente vacío de historia, ¿no? Eso es lo que a Adorno le produce desde muy joven muchas sospechas, ¿no? Y creo que de alguna manera pues anticipo cosas que eran ciertas. Pero esta sería una discusión interminable, así que si hace falta la continuaremos. Bueno, mira, voy a relajar un poco el tema desde el punto de vista del contenido, ¿no? Porque veo que estás un poco cansado y es normal. Desde hace 2 horas. Pues mira, hace 2 o 3 semanas vine aquí a una conferencia sobre Horkheimer y entonces bajé a la librería y el azar quiso que me encontrase con este libro tuyo que yo desconocía y me lo llevé para mi casa y empecé a leerlo y no pude parar hasta que terminó. Me parece un libro impresionante, teniendo en cuenta, digamos, las características, es decir, un estudio de un señor de la complejidad de Adorno, que tiene 800.000 vericuetos, que separa de cuestiones técnicas, yo que sé, por ejemplo, cuando habla de la música o introduce un argumento artístico, tienes que ser un experto en música para poder entender todo eso. Entonces, me parece excelente la manera en la que tú has sido capaz de resumir todo esto. En la contraportada, Rendueles habla de la claridad de este libro y yo creo que la claridad tiene mucho que ver con tu capacidad para sintetizar los temas claves de Adorno, que permiten que el lector discurra por ellos con mucha tranquilidad. Y luego también tu capacidad para expresarte este tipo de complejidad. Es decir, yo he visto en el libro una creación de sintagmas de un contenido filosófico brutal, es decir, sintagmas complejos, 4 o 5 palabras para resumir un contenido filosófico histórico, que me parece increíble. No sé si es que has trasladado el alemán al español y has convertido el español en una especie de alemán o algo así. En fin, estoy encantado con tu libro, me ha ayudado muchísimo. Solo tengo una pega para él, y es que es una lástima que no lo hayas escrito cuando yo tenía 20 años, porque me hubieras ahorrado cantidad de problemas. Cuando los libros de Adorno empezaron a llegar aquí y quienes intentábamos leerlos, pues nos perdíamos en un bosque de cosas relativamente incomprensibles. De modo que te agradezco mucho que, aunque mucho más tarde, nunca es tarde si la dicha es buena, y me hayas ayudado ahora todavía a entender cosas que yo antes no entendí. Y bueno, simplemente quería preguntarte una pequeña cosa. Me ha encantado todo el libro, ya te lo he dicho. Me ha sorprendido muchísimo el capítulo sobre la ideología, porque me parece un elemento muy novedoso en el análisis de este concepto. Yo realmente no lo había visto. Había visto otras cosas, pero en el plano un poco de
en la psicología, yo qué sé, cuando lees la psicología de masa del fascismo de Reich, pues puedes hacer una pequeña idea, pero no había visto esta concreción que tú haces, este vuelco que le das un poco al concepto de ideología y que lo destacas. A veces da la impresión de que ideología es un poco sinónimo de neurosis, en el sentido de que permite al sujeto equilibrar un desorden que ha perdido y a través de los síntomas, sin él saberlo, le reconstruye un orden que ha perdido en su personalidad, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto este concepto no necesita de elementos racionalizadores, como en el caso del antisemitismo, o podemos hablar de fenómenos que están ocurriendo hoy día. Es verdad que encuentras a individuos heridos, pero necesitas conciencias sistematizadoras o racionalizadoras de ese malestar para que se pueda canalizar. Y ahí está un poco el papel de los dirigentes, ¿no? No solo necesitas una personalidad destrozada, sino necesitas individuos avispados que sepan reunir los trozos de esa personalidad y los echen al mercado y alguien los compre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad, estoy azorado, o sea, muchas gracias por los comentarios. Lo que subrayas, creo que tienes razón. Claro, cuando Adorno analiza, ¿no?, algunos de los textos, por ejemplo, de agitadores fascistas, pienso sobre todo en el libro sobre Martin Luther Thomas, que está en el segundo volumen del tomo 9 de la obra completa, Adorno no piensa que Martin Luther Thomas sea es un agitador fascista radiofónico, ¿no?, un predicador protestante de extrema derecha, y Adorno analiza sus discursos, ¿no? Adorno no piensa que sea una mente privilegiada que está, digamos, manejando. Tiene más bien que ver un poco con lo de la canción de Dylan, ¿no? No necesitas a un hombre del tiempo para saber por dónde sopla el viento, ¿no? Con esto, quiero decir, creo que este es el modo como Adorno piensa, ¿no? Eso no quiere decir que efectivamente no exista gente con muy buena cabeza que haga este trabajo de racionalización, ¿no? Creo que digamos, continuar esta línea, digamos, de análisis de la ideología, tengo que decir, también no me la he inventado yo, evidentemente, ¿no? Viene de la escuela de trabajo del que fue mi profesor en Alemania, del Lev Clausen, que era un discípulo de Adorno, y en cierta medida también de algunos de sus discípulos, como Michael Wertz. Y de alguna manera ellos insistían en que el concepto de la identificación entre ideología y neurosis me parece que subraya bastante bien un problema ahí, ¿no? Es decir, una cuestión que habría que pensar mejor, porque efectivamente la idea de entender, la idea de falsa curación que he dicho de Freud es como Freud llama neurosis, ¿no? En psicología de las masas y análisis de ello. La idea que tiene, entre otros, sobre todo Wells, es de alguna manera, perdón, no es Wells, es Stender, Wolfram Stender. Lo que entiende Stender aquí fundamentalmente es que es necesario entender cómo se codifica simbólicamente algo. Y Stender, que parte de Horkheimer y de Adorno, fundamentalmente de los dos, hace un trabajo también muy intenso sobre Horkheimer, lo que entiende es que lo que les falta es precisamente el análisis de las formas de condensación que en el psicoanálisis cumple el sueño. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Cómo se hace? ¿Se hace también de forma preconsciente, socialmente difusa, cristaliza, o tiene realmente operadores y racionalizadores? Creo que esa cuestión es muy importante y creo también que hay que subrayarlo. Los teóricos críticos no la han formulado. Quizá porque para ellos fuera evidente que había gente así, o quizá porque para ellos no era lo más relevante, pero creo que para nosotros es una pregunta muy relevante. Agradecerte la exposición, realmente un montón de ideas, ¿no?, y de conceptos. Yo tenía dos preguntas muy concretas. Una es sobre el concepto de opinión, que me ha parecido muy interesante, ¿no?, como has planteado en Adorno,
y esa conexión con la posverdad, que justo cuando estaba citando, digamos, las sensibilidades de opinión, estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Y si puedes extender un poco la idea, o cómo la está trabajando este autor que has citado, no sé si es John Russell. John Russell, ¿no? ¿Y en qué libro desarrolla esa teoría, digamos, Adorno? La cuestión de la opinión está dispersa en muchos de sus trabajos sobre el fascismo y antisemitismo, donde está tratada de forma más explícita. Es en un texto que creo que está en el Escritos Sociológicos 1, en el volumen 8 de la obra completa. Creo que está ahí, Opinión, Demencia y Sociedad. Si no está ahí, Opinión, Demencia y Sociedad se llama en la obra completa. Si no está ahí, está en el tomo 10, pero creo que está en el 8. Y de alguna manera ahí es donde Adorno desarrolla ese vínculo, digamos, que para él es una forma también de medir la descomposición de la opinión pública burguesa. Y está muy vinculado también al concepto que desarrolla un investigador más joven en el marco de los trabajos del Instituto de Investigación Social, el concepto de opinión no pública. Eric John Russell es un discípulo de Robert Hallett Kenton, un tipo bastante brillante y muy joven, que tiene un libro muy valioso sobre De Boer, por cierto, sobre De Boer, Adorno y Hegel. Y está trabajando esto siguiendo, rastreando el concepto de opinión en relación con la esfera pública desde Hegel hasta la actualidad, teniendo el eje en Adorno, el eje, digamos, donde cambia. Y vamos, yo le he podido escuchar un par de intervenciones sobre esto y me parece que el libro que va a salir probablemente en 2024 pues apunta a una reconstrucción histórica, en realidad, de cuál es la relación del régimen de opinión pública y su transformación desde la época altoburguesa hasta sus formas, digamos, de descomposición más perversas, quizá en la actualidad. Esta es un poco, por decirlo así brevemente. Lo único que podría extender es básicamente lo que ya he dicho de Adorno, es decir, la idea de que en realidad entender las formas contemporáneas de opinión implica entender el sujeto que las necesita, que necesita de alguna manera entender que aquello que opina constituye lo que es, y eso tiene que ver de alguna manera con una pérdida del sujeto de su capacidad de ponerse en juego como sujeto. Soy lo que compro, soy lo que opino, ¿no? Porque no puedo ser nada más, porque no tengo un margen de agencia en mi vida. Entonces, digamos, eso también tiene que ver con que muchas de las opiniones que tenemos son cosas de las que, eso podríamos pensar a partir de Adorno, de las que no necesitamos hacernos cargo. Nuestras opiniones son actividades de tiempo libre, prácticamente, no nos cuestan nada. Mucha gente probablemente opina cosas. Me acuerdo siempre de la frase de, esto es importante para pensar en cómo funcionan los autoritarismos, ¿no? Didier Eribon, en un libro creo muy sobrevalorado, pero un libro muy interesante, Regreso a Reims, habla de cómo su madre acabó votando al Frente Nacional, siendo una señora pues, que venía de una familia más bien cercana al Partido Comunista y tal, y cuando él la dice, pero si esta gente está pidiendo volver a penalizar el aborto y tú abortaste, ¿no? Y él dice, no, pero yo no les voté por eso, yo les voté por otras cosas, ¿no? Y por lo que les voté me vale, ¿no? Creo que eso recoge muy bien el tipo de psique de la que está hablando Adorno. Y tenía una segunda pregunta, sí, que es, me interesa mucho la conexión con Benjamin, que has apuntado, y en ese sentido quería conocer tu opinión, si en la obra, digamos, de Adorno hay alguna idea de la técnica o de los medios que conoce en su época como un potencial liberador o democrático, en el sentido que lo veía Benjamin, ¿no? O qué opinión tenía Adorno de ese potencial que vio Benjamin en el cine, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Sí, ahí creo que primero habría que, no lo sé, ¿no? Pero mi trabajo sobre Benjamin me ha llevado a ver que cuando uno ve lo que Benjamin efectivamente dice y en qué marco de discusiones se inserta, el aparente entusiasmo de Benjamin por los nuevos medios adquiere unos matices muy diferentes a cómo lo recibimos y lo consumimos generalmente. Benjamin entendía la utilidad de los nuevos medios técnicos, fundamentalmente del cine, en la necesidad de buscar algún tipo de paliativo para una recepción malograda de la técnica en las sociedades industriales que había generado unas sociedades de masas crecientemente desempoderadas con unas dinámicas cada vez más destructivas. Y ahí es donde encuentra en el cine, no en el cine como producción de películas, sino precisamente en el cine como producción de subjetividad, un potencial de generar un adiestramiento del sensorio humano que permitiera a los individuos convivir de una forma menos
sometida y menos impotente con el entramado de aparatos técnicos en los que se juega su supervivencia. Lo que Adorno dijo digamos, de la confianza de Benjamin hacia el cine es conocido porque está publicado, ¿no? Adorno le viene a decir que comparte su interés en salvar el cine. Adorno ha pasado a la historia como un tipo que odia el cine, pero Adorno era un conocedor del cine de primera magnitud. Fritz Lang era uno de sus mejores amigos. Conoció el mundo de Hollywood desde dentro muy bien. Tuvo incluso amantes guionistas de Hollywood y ese tipo de cosas, si uno quiere entrar en la salsa rusa. Pero de alguna manera lo que para Adorno es significativo es que los potenciales que Benjamin creía ver en el cine estaban vinculados a una serie de elementos que el cine, de potenciales que el cine tiene como dispositivo técnico, por ejemplo el montaje, pero lo que Adorno le dice es, bueno, date un paseo por Neuwalensberg, ¿no? Por la sede de los estudios de cine de la UFA, de Alemania. Allí lo que ves es que el montaje no importa nada, la realidad se construye de cartón piedra y luego se la fotografía. O sea, el montaje tiene una función cada vez más subsidiaria en los desarrollos del cine comercial, ¿no? El montaje lo que busca es invisibilizarse, es decir, Adorno es mucho más escéptico y por desgracia el tiempo le da la razón, porque Adorno donde pone la mirada no es en la tensión entre técnica, fascismo y cine, sino es en la relación entre producción cultural y capitalismo. Y de alguna manera, por desgracia, el tiempo dio la razón en algunas cosas, creo en Adorno en esto. Pero eso no quiere decir que Adorno no vea un potencial importante en los medios. Es decir, si uno ve a qué se dedicó Adorno en los años 50 y 60, su mayor parte de intervenciones fueron en la radio y la televisión. Tenía una presencia en la radio constante. Adorno, cuando hablaba antes de producir sujetos críticos, Adorno era una persona muy poco querida en la Academia Alemana, porque la Academia Alemana era muy de derechas, ¿no? Pensemos que su primer gran adalid de izquierdas fue Habermas, que fue el que generó una democratización realmente de las humanidades y de las ciencias sociales en Alemania. Adorno era una persona poco querida, pero ¿qué consiguió Adorno con esto? Colocar a muchos de sus alumnos más brillantes en la redacción de radios y televisiones. Y de alguna manera eso le permitió pues, ser invitado a menudo a la radio y la televisión. Y él veía que ahí había un potencial muy importante de dar contenidos, de dar algo, digamos, que la gente pueda llevarse a los dientes, que no sea banal. Sí, muchas de sus conversaciones radiofónicas, por ejemplo este fin de semana con mi Fiore, lo estuve escuchando en la que tiene con Hans Blog, están en internet, son fáciles de acceder. No bajan la fiebre, eso sí, pero se pueden escuchar. Quiero decir, el potencial que Adorno veía en los medios no era un potencial revolucionario, porque probablemente en ese momento ya no lo tenían, ¿no? Quizá lo hubiera tenido antes de cuando escribe Benjamin también. Benjamin está escribiendo contra la Unión Soviética, el texto de los 30 también. Pero de alguna manera lo que ve es un potencial de alguna manera de... Adorno entiende que los medios de comunicación no tienen por qué ser lo que son. Y que en realidad mucho depende de qué se haga en ellos. También uno de los mejores amigos de Adorno no solo es Fritz Lang, que es su amigo viejo. Uno de los mejores amigos de Adorno, que Adorno lo veía prácticamente como un hijo, es quizá el principal cineasta del nuevo cine alemán, Alexander Kluge. Alexander Kluge se mete en el cine gracias a Adorno. Adorno le presenta a Fritz Lang y eso es lo que le permite finalmente acabar entrando a conocer un poco el oficio y tal. Y Adorno entiende, por ejemplo, que lo que hacen los nuevos cineastas de posguerra, los nuevos cineastas de los años 60, las nuevas olas y tal, es sumamente interesante. Pero entiende que el potencial aquí es un potencial estético, de que el cine llega a ser un arte de pleno derecho, que no había sido en la mayor parte de los casos. No entiende que hay aquí un potencial revolucionario. Es decir, lo que Adorno entiende, en cierta manera, el potencial que tienen los medios, antes de que la gente siga oyendo despavorida, intento cerrar rápidamente, el potencial que tienen los medios, en cierta medida, es poder dar algo a través de ellos que convierta la experiencia de ser espectador o oyente en algo que dé algún tipo de gratificación. Eso ya es mucho. Si queremos decirlo un poco de forma banal, es una lógica reformista la que Adorno tiene en los medios, pero porque probablemente no ve que ahí haya ya un potencial revolucionario. La revolución que Adorno sigue esperando hay que buscarla en otros sitios.
Esa es la respuesta. Sí, muchas gracias por la ponencia. Yo quería plantear una pregunta que si he entendido bien el punto, creo que es una cuestión, una pregunta más simple que la que se han formulado quizás hasta ahora, pero espero que merezca la pena ser respondida. Es algo a lo que te has referido al final, si no he entendido mal, como el punto flaco de Adorno, de la filosofía de Adorno, y que he visto reproducido también en académicos como Bachmors, se refiere a, si no lo entiendo mal, a esta carencia de contenido prescriptivo en la filosofía de Adorno, o de un programa político, un programa social, como un punto flaco. No sé si entiendo bien este punto, si se podría dar la vuelta y quizá entenderlo también como la posibilidad de que su filosofía sea más actual o que se pueda seguir considerando como relevante para considerar cuestiones contemporáneas. Sí, eso no es en absoluto lo que quería decir, siento que se haya entendido así. Yo no creo que sea una flaqueza de Adorno que no proponga un programa de acción. Creo que una de sus principales fortalezas, Adorno era consciente de que de alguna manera él no podía ofrecer un programa de acción. Lo que creo que es acertada es la crítica que le hace Hans-Jürgen Krahl, uno de sus estudiantes que se vuelve a encontrar, uno de sus estudiantes más queridos, que se vuelve a encontrar en el contexto de lo que se ha llamado el 68 alemán, que bueno, es más bien el 67, la crisis del movimiento estudiantil, a finales del 68, principios del 69, después del atentado de Lübecke. Krahl rompe con Adorno, no ocupa el instituto, todo esto fue muy sonado, ¿no? Pero de repente Adorno se muere y Krahl se queda con mucha conciencia de culpa, parece ser. Y le escribe una necrológica en la que intenta un poco hacerle justicia y explicita cuál es su crítica, cuál es lo que él entiende que es la contradicción de la teoría crítica de Adorno. Y creo que esta contradicción detecta algo real, que tiene que ver con lo que decía al principio. Adorno es un pensador, creo, que intenta tomar el pulso a las realidades del mundo burgués en una realidad posburguesa. Y Krahl lo que dice es, el problema es que ha conseguido diagnosticar mejor que nadie la crisis y la decadencia del individuo burgués y sin embargo al final se ha quedado encerrado en su ruina, no ha podido ir más allá del individuo burgués. Y Krahl entiende por qué ha sido eso, porque no ha querido plantearse la cuestión de la organización, de cómo generar, digamos, no de qué proponer, sino de cómo articular un movimiento de resistencia, de oposición, algo, ¿no? Esta es la crítica de Krahl, es decir, que es muy legítimo que Adorno no haya querido plantear esto, ¿no? Entiende Krahl, pero eso lo que le ha llevado es a una posición en la cual, digamos, su teoría queda un poco, digamos, en la constatación de un individuo herido, impotente, que le queda su potencial de reflexividad, capaz de iluminar muchísimas cosas, pero eso nos deja un poco con las ganas de que haya algo más, ¿no? Creo que Krahl formula además esta crítica con mucho respeto y con mucho, incluso con cariño, si se quiere decir así, ¿no? Con la mala hostia de Krahl también, pero con cariño. Y en cierta medida creo que toca algo cierto, en la medida en la que Benjamin trató ya la cuestión de la organización, por ejemplo, discutiendo el ensayo de Krakauer de los empleados, ¿no? Y dijo que la organización es un problema muy difícil para la teoría crítica, porque es el principal estadio donde se refleja la cosificación de las relaciones sociales. Pero al mismo tiempo, añade Benjamin, es quizá el único donde puede romperse. Es decir, cómo se establecen formas de organización que permitan establecer no ya individuos impotentes, competidores o críticos, ¿no? Sino lazos de solidaridad, vínculos políticos. ¿Cómo construir eso? La cuestión no es que Adorno ofrece una respuesta, sino que es una pregunta que no se hizo. Esta es la crítica de Krahl. Y que además, de alguna manera, lo que él entiende, y creo que eso tiene algo de verdad, Adorno registra muy bien el bloqueo de la praxis. Y además entiende, esto creo que es algo muy relevante para entender a Adorno, ¿no? Es decir, el bloqueo de la praxis es algo que hiere a la teoría. Adorno lo dice así, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que ser menos conscientes del bloqueo de la praxis. Queremos que el mundo cambie, pero no basta con quererlo. Hace falta algo más. Al mismo tiempo, de alguna manera, mantener en marcha
la realidad social, reproducir activamente las lógicas de competencia, reproducción del capital, los diferentes ejes de dominación. Eso no hace falta no requiere ningún tipo de teoría, lo que requiere es de praxis. Pero derribar esas formas de dominación social requiere de conciencia. Adorno fue muy consciente de esto. Lo que Kral viene a decir es, pero la conciencia no puede ser de un individuo solo. La conciencia de un individuo solo requiere de algo más. Esta es la pregunta que Adorno no se planteó. La conciencia de un individuo solo, para poder implementarse de alguna manera, requiere de algo más. Y creo que, claro, Kral, ¿desde dónde estaba preguntando esto? Desde su posición como un intelectual que intenta organizar un movimiento de contestación política. Y que discute mucho con Adorno para eso. Discute en sentido positivo y en un determinado momento se pelea. Y Adorno tenía razón desde mi punto de vista en la pelea. Pero Kral tenía razón en la crítica. Y la tenía incluso cuando peleaba con Adorno también, ¿no? Lo que señala en Adorno creo que es algo que, efectivamente, si no se toma en serio la teoría crítica, pues es algo que falta. Otra cosa es que todo el mundo deba tener todo, o que se le pueda pedir a Adorno que lo tenga todo. Pero es legítimo, si alguien se toma en serio la teoría crítica como algo que busca transformar la realidad, que se diga, muy bien, pero tu teoría llega hasta aquí, y esto está muy bien, ya es muchísimo. Pero aquí nos quedamos en las ruinas del sujeto burgués. Esa es la... Bueno, creo que entiendo ahora bastante mejor a qué te referías con el punto flaco, por confirmar que he entendido lo que acabas de decir. Es verdaderamente que la cuestión que Adorno no se plantea esa pregunta parte de la flaqueza de teoría de Adorno, y se puede poner de ese modo, o tanto el hecho de que él encuentra, bueno, quizá te estás refiriendo a esto, estás obviando, es quizá el hecho de que entiende que es imposible abordar esa pregunta. Quiero decir, el hecho de que no explicite en ninguna de sus obras, no voy a poder hacer nada con esto, no voy a poder desarrollar nada a partir de esto, pero es muy consciente de que esa pregunta debe ser de alguna manera formulada o considerada de manera activa. Lo que generalmente encontramos en Adorno más bien es una desconfianza hacia las formas de acción colectiva, que tiene que ver con un trauma biográfico, probablemente, con, de alguna manera, la experiencia de que el colectivismo en su vida ha estado vinculado a experiencias negativas. Y probablemente Adorno no se mete en ese terreno porque sabe que, probablemente, esto es pura especulación, porque sabe que eso no es todo. Pero de alguna manera él quizá no sea la persona para plantearlo, no se sentía de alguna manera cómodo con ese tipo de temas. Pero no creo que fuera, quizá lo he formulado mal, quizá eso no deba verse, digamos, como una mácula en la teoría de Adorno, pero sí como algo que se puede pedir a la teoría crítica y que Adorno en cierta medida elige dejar fuera de su radar, ¿no? En cierta medida, más bien sería eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar las preguntas y por tanto la sesión. Y bueno, agradeceros a todos por haber venido y a Jordi haber venido a pesar de estar un poco sobra.